Bueno, muy bien, buenas tardes a todos. Estamos arrancando la segunda masterclass de este segundo seminario vinculado al totalitarismo global y hoy tenemos un temario muy rico, bueno, que la verdad que es sumamente actual por los tiempos que corren. Vamos a repasar un poco la renta básica universal, los casos en diferentes países, cuál es su génesis, cuál es la cosmovisión, lo que hay detrás de esta renta básica, cómo se quiere instrumentar, porque acá tenemos diferentes hipótesis y teorías de dónde cómo lo financiamos, ¿no? Cómo financiamos este ingreso, ¿no? Que de alguna manera también tiene una cosmovisión de inclusión, por supuesto, bajo este paradigma que estamos siempre analizando, que es la Agenda 2030, con un trasfondo transnacional. Después vamos a hablar de la idea que subyace de la colectivización de bienes. Quiero que vayan un poco atando cabo de diferentes conceptos. Cómo se va a financiar esa renta básica universal, el telón de fondo, la colectivización de bienes, la visión que va a tener el Foro Económico de Davos, el Foro Económico Mundial, que ya viene hace años implementándose, y ahí vamos a ir también un poco a una visión que ya arranca en los 1500, con Tomás Moro, ¿sí? Sobre por qué es importante la colectivización de bienes y una visión totalmente antitética, o sea, opuesta a la propiedad privada. Seguramente después vamos a pasar revista de la visión de Bergoglio, como siempre, porque siempre tiene un tinte para acotar en todo esto. Y bueno, y también vinculado a esta renta básica universal, ¿por qué he forzado este escenario? Se nos fuerza un escenario en un avance de las tecnologías y qué pasa con los seres humanos que nos quedamos sin trabajo. Entonces, está totalmente ligado, por eso el hilo conductor está vinculado. ¿Y cuál es la visión a partir de, bueno, espiritual y el trasfondo que se está dejando de lado, relegando, que está vinculado a esta parábola de los talentos que vamos a repasar? Muy bien. Entonces, para arrancar, primeramente, quiero que tengan en cuenta un concepto que es la distopía, ¿sí? Y la utopía, ¿sí? La distopía, seguramente muchos habrán escuchado a George Orwell, ¿sí? Y en lo que es la utopía a Tomás Moro, ¿sí? Que son dos autores que de alguna manera están, obviamente, en momentos históricos totalmente diferentes, pero que encuentran un punto de conexión en sociedades ideales, porque son sociedades ideales, uno desde la distopía y otro desde la utopía. Son dos producciones intelectuales muy interesantes. Bueno, uno de los clásicos de Orwell, seguramente lo habrán leído, La rebelión en la granja, publicado en el 45. Después tenemos otro título que se llama 1984. Este libro, titulado justamente 1984, lo imprimen en 1949. Por eso, de alguna manera, fíjense cómo esta persona avisora un escenario de sociedad de control. O sea, hoy, si tenemos que marcar dónde estamos hoy situados para Orwell, en 1984. Obviamente que este 1984 puede detonar una rebelión en la granja. Y ahora vamos a pasar un poco revista. Bueno, y después la otra obra de Tomás Moro, que ahora sí, después vamos a repasar unos párrafos, es de 1516 y es la famosa Isla Utopía, ¿no? Bueno, fueron escritas en contextos totalmente diferentes, por una cuestión histórica. La obra de Orwell fue escrita durante lo que es la Segunda Guerra Mundial, en contexto de Guerra Fría. Habían fracasado militarmente todo lo que son los totalitarismos en ese escenario, y empieza, digamos, una especie de irrupción de cosmovisión de cómo hacer para monitorear, si se quiere, la implosión social en sociedades totalitarias y de control a nivel político, ¿no? Bueno, ambos, Orwell y Moro, son de origen inglés, ¿sí? Bueno, Orwell fallece de muerte natural, mientras Tomás Moro, todo lo contrario, literalmente fue condenado a muerte porque se opuso en ese momento a las decisiones de Enrique VIII, un rey que estableció la ruptura con la Iglesia Católica Apostólica Romana, Enrique VIII, y a partir de ahí Tomás Moro dice, no, yo disiento, no quiero que vos establezcas esa ruptura, y empieza una especie de guerra intrincada entre la corona y Tomás Moro. Bueno, recordemos que Enrique VIII también se autoproclama jefe supremo de la Iglesia Anglicana, también se quiere divorciar con la reina Catalina de Aragón, o sea, una serie de cuestiones que para Tomás Moro implicaron una condena a muerte por decapitación en 1535. Así termina el destino de Tomás Moro. Bueno, ambos tuvieron diferentes tipos de experiencia política, quizás Tomás Moro más desde la cúpula, redacta esta utopía con otro tipo de cosmovisión, en una vida más cercana a lo que es la élite de los reinados, a diferencia o sea, más aristocrática, a diferencia de George Orwell, que trata una visión más desde la base de la sociedad. Cómo afectaban las leyes y la toma de decisiones políticas al conjunto de la sociedad. Por eso justamente la rebelión en la granja. O sea, llega un momento que la sociedad explota. O sea, hay una visión para Orwell desde la explosión, desde la base de la pirámide,
y en el caso de Tomás Moro plantea una isla utopía, una sociedad utópica, con cambios de paradigma que se pueden digitar a partir de modificaciones en las estructuras jurídicas. Y ahora vamos a hablar del tema de la colectivización de bienes. ¿Por qué la importancia de los instrumentos de la norma positiva para Tomás Moro? En cambio, para Orwell es literalmente un levantamiento de la sociedad, o sea, la sociedad reacciona, ¿sí? Bueno, a partir de ahí empieza esta redacción, la famosa obra Rebelión en la Granja de George Orwell, que después la pueden estar recorriendo un poquito, describe una concepción y una percepción de la sociedad desde una óptica de crítica, ¿sí? Hay una crítica permanente que va a propulsar un cambio social, ¿no? La población vive en condiciones de injusticia, desigualdad, precariedad, y empiezan a constituirse una especie de luchas internas y decir, bueno, queremos modificar este entorno, ¿por qué no modificar los patrones de conducta a partir de una rebelión? Esa rebelión de alguna manera va a llevar a un escenario de democracia, o sea, se quieren romper las reglas actuales, llevar a la democracia, y después, infelizmente, la propia democracia termina corrompiéndose, y la propia corrupción de aquellos que integran esa rebelión, que inicialmente lucharon contra un sistema, la democracia a partir de la corrupción de aquellos que se quisieron librar de esa sociedad, atosigamiento social, las propias personas ven que a partir de la corrupción empieza a declinar los patrones de convivencia en un ámbito democrático, o sea, la democracia falla para Orwell. Bueno, las condiciones son, por eso Rebelión en la Granja, infraanimales, falta de trabajo, falta de interés para, bueno, llevar adelante una vida totalmente civilizada, empieza esta rebelión, una especie de rebelión contra el liderazgo natural, una revuelta animal, y se genera, digamos, esta disputa. Como le dije recién, se habían fijado una serie de mandamientos que había que llegar a obedecer, a pegarse a esos mandamientos, empiezan a romper esos mandamientos a partir de la corrupción de los líderes que generan esta gesta revolucionaria que quiere liberar a la sociedad inicialmente de las condiciones de precariedad, ¿no? Entonces los propios líderes que se corrompen después generan este caos. La sociedad falla y a partir de ahí empiezan todas las miserias. ¿Cuáles son las miserias humanas que destaca Orwell? Bueno, el oportunismo, la corrupción, una situación donde uno lucha por la supervivencia, cada uno, hay una especie de acto de inmoralidad animal, y esos mandamientos se empiezan a corromper, ¿no? Eso tienen que aplicarlo y hacer un paralelismo con los seres humanos, ¿no? Porque fíjense, recién arrancamos diciendo que él habla de un contexto de Segunda Guerra Mundial, de todos escenarios totalitarios. Entonces, es lo que hace es tomar un poco el reflejo de lo que está viviendo en ese momento Europa, lo lleva a una narrativa bueno, totalmente idílica, pero que se aplica al comportamiento humano, donde decir, bueno, ¿cómo hacemos para rebelarnos con estos sistemas totalitarios? Forjamos las condiciones para que haya democracia, la democracia se corrompe y tampoco a mí como ciudadano me da una respuesta coherente el sistema democrático. Y quiero que esto ate en cabo con lo que está sucediendo en la actualidad. Pero ahora parece que vamos a la inversa. La sociedad está padeciendo un sistema de corrupción de parte de la clase política, de la clase dirigente, y en realidad me siguen vendiendo la carta de la democracia cuando subyace un escenario totalitario de control, que es justamente la obra que vamos a ver a continuación, la obra de Orwell, como les dije, que fue escrita, digamos, de manera totalmente visionaria en 1949, titulada 1984. Bueno, en esa obra ya ahí vemos un escenario donde hay una dictadura del futuro. Digo del futuro porque esta persona, vuelvo a decir, traza un panorama donde hay una sociedad extremadamente controlada, y ahora sí, vayan trazando paralelismos con lo que hoy estamos padeciendo. Y hay una figura central que es el partido, ¿sí? Que es omnipresente y está a partir de pantallas, parlantes, micrófono, el famoso gran hermano, donde en tu propia vida privada está siendo escuchado, está siendo monitoreado, o sea, está siendo vigilado. Y existe el mecanismo de la denuncia, incluso los hijos pueden denunciar a los padres. Está habilitado el mecanismo de la denuncia, de la extorsión, y mandar al frente a aquel que no obedece lo que dice el partido, ¿no? Las personas no pueden confiar una en la otra, confían en sí mismo, hasta diría que hay una especie de falta de confianza en sus propios pensamientos, porque nace la neolengua, ¿no? Esta neolengua, el objetivo es una comunicación más concisa, más breve, también una especie de código, porque el lema es prohibido pensar, ¿no? No sé si alguna vez ustedes leyeron el libro de Casona, Prohibido suicidarse en primavera, ¿alguien lo leyó?
Les recomiendo, por favor, Prohibido suicidarse en primavera, de Alejandro Casona, porque la verdad que yo justamente escribí una columna en Perfil sobre Prohibido suicidarse en primavera, para más o menos es lo que nos está pasando con este sistema de emergencia montado, este montaje. Bueno, acá en esta sociedad está prohibido pensar, ¿no? Entonces, cuando vos estableces un prohibicionismo que regula tu vida diaria, tu vida cotidiana, llega un momento donde la manera de comunicarte ya no es la convencional, por eso se establece la neolengua, ¿no? A través de la neolengua también se monitoriza tus pensamientos, vos mismo tenés temor de pensar libremente, porque sabés que si en la mínima franja de pensamiento crítico, automáticamente te autodelatás como una persona peligrosa. El que piensa es peligroso. Los libros, los documentos, los informes son redactados de acuerdo al interés del protagonista de esta historia, que es el partido. Hoy el partido es el NOM, hoy el partido es el nuevo orden mundial, hoy el partido es este sistema totalitario, globalista, centralizado, donde tenemos como también protagonista necesaria a las Naciones Unidas. Con toda esta Agenda 2030 que estamos un poco instalando, digamos, una especie de análisis minucioso, ¿no? Bueno, esta persecución hace que existe una especie de adiestramiento, ¿no? Entonces no existe la posibilidad de mínima rebelión, o la persona que se declara rebelde y que es peligrosa es denunciada y automáticamente es vaporizada, o sea, eliminada, ¿no? O sea, la eliminación. Hay una purga permanente de la sociedad. El rebelde y el que piensa es purgado. Entonces ahí trazamos el paralelo de Orwell y estamos hablando de una distopía, ¿sí? Una sociedad distópica. Bueno, este libro de Moro, primero antes de leer Moro, quiero leerles un párrafo, a ver ya para que sea un disparador. Dice, el hombre, como factor indispensable del cambio y de la revolución, estoy leyendo Tomás Moro textual el libro, el hombre como factor indispensable del cambio y de la revolución, el hombre es para el hombre y desde el hombre. O sea que el punto de inicio de la revolución es desde el hombre mismo, para el hombre y desde el hombre. La colectivización de las cosas y medios de producción no nos permiten perder de vista al hombre particular que busca el placer y la felicidad. ¿Sí? ¿Qué estoy queriendo decir? Que es necesario justamente para llegar a ese nivel de satisfacción plena y de felicidad, alcanzar un punto de colectivización de absolutamente todo, de las cosas y de los bienes materiales. ¿Sí? La comunidad es el desarrollo propicio para el hombre. Cuando hablo de comunidad, hablo de una coinonía, un común universo de coexistencia, y dentro de esa comunidad no solamente es la convivencia social, sino también la convivencia de bienes. ¿Sí? Es importante para Tomás Moro eliminar la noción de propiedad privada. Y otro párrafo interesante. Se nos presenta una sociedad feliz, porque está basado en la justicia. Esta idea de justicia va íntimamente ligado a la realización de una sociedad sin clases. Para Tomás Moro, para llegar a la felicidad, una sociedad sin clases. Es decir, abolición de la propiedad privada y del poder del dinero. Este es el fundamento de la sociedad utopiana. Esto es interesante, estamos hablando de que el dinero y la propiedad privada terminan corrompiendo la noción de colectividad. Y yo voy a decir, Tomás Moro, que para poder realizarme individualmente y ser feliz, debo vivir en un colectivo social. ¿Y qué entorpece mi convivencia en el colectivo social? La propiedad privada. O sea, la propiedad privada es un óbice a la realización de esa persona dentro de un colectivo. ¿Es posible realizarme individualmente con prescindencia de un colectivo social? Y por supuesto que no, todos vivimos en sociedad, pero para Tomás Moro hay algo más peligroso, que no es posible que exista propiedad privada en un escenario de convivencia con la felicidad. O sea, no hay propiedad privada y felicidad en un mismo plano, colisionan. Hasta ahí vamos bien, lo que estamos diciendo, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, bueno, se llega a todo este escenario donde se plantea la antesala, por eso digo, lean un montón de cantidad de textos y papers que van a leer. La antesala de la renta básica universal, acá, Tomás Moro. Tomás Moro, renta básica universal. Por eso estamos repasando la renta básica con esta obra literaria. ¿Sí? Los parámetros y los valores justamente son una situación de prosperidad y desarrollo necesitando justamente ese colectivo social. Gretel, perdón. Sí. ¿Cómo se llama el libro? Yo. Sí, a ver, no veo.
¿Quién me está hablando? Sebastián. Sebastián, Tomás Moro, Utopía. Tomás Moro, Utopía, La perfecto. Utopía de Tomás Moro. Le recomiendo, es un libro de lectura clásico de la carrera de política, sociólogos, de materia primer año de la carrera. ¿Sí? Todos lo tienen que leer, no importa la base que tengan, por ahí acá hay conectados abogados, la profesión que sea, lo tienen que leer porque es un clásico. ¿Sí? Aparte es de fácil lectura. Bueno, a ver, quería que anotemos estas diferencias. Entonces, distopía. La distopía es una anti-utopía. Arrancamos con Orwell, ¿eh? Distopía es una anti-utopía, que es una sociedad ficticia, indeseable en sí misma. Totalmente ficticia, indeseable. ¿Cuál es la diferencia con utopía? Es una sociedad deseable. La distopía es una sociedad indeseable en sí misma. Procede del griego, fue creado como antónimo directo de utopía. ¿Sí? Entonces tenemos Orwell, distopía, antónimo de utopía, Tomás Moro. El término utopía, obviamente, como les dije, fue acuñado por Tomás Moro. En la obra de 1516 se describe este modelo ideal. En este modelo ideal, olvidé comentarles, como les estaba diciendo, que la propiedad privada es el obstáculo para la felicidad. Yo elimino la propiedad privada y automáticamente genero mínimos niveles de crimen, mínimos niveles de violencia y mínimos niveles de pobreza. O sea, todo gira en torno a el que tiene genera un conflicto con el que no tiene. Entonces, para eliminar ese conflicto, elimino la piedra de discordia. ¿Cuál es la piedra de discordia? La posesión de bienes. ¿Estamos bien hasta ahí? Ahí es un poco el escenario de Tomás Moro. La distopía, ¿cuáles son las características de Orwell para caracterizar? Lo arrancamos recién con las condiciones infraanimales, ¿sí? Con la rebelión en la granja. Hablamos de 1984, el otro título redactado de manera premonitoria por Orwell. La distopía, deshumanización, gobiernos tiránicos, desastres ambientales, declives. Bueno, fíjense lo que está pasando ahora. Digo, por algo tenemos una Greta que se viene al fin del mundo. Digo, la Greta Thunberg que nos dice que a partir de estos desastres climáticos se viene absolutamente el fin de todo, el fin de las sociedades, ¿no? Entonces, tenemos que actuar de alguna manera, a partir de estas sociedades donde ya han fracasado las políticas convencionales y necesitamos mayor control. El mayor control nos va a permitir una vida armoniosa en sociedad a partir de establecer dispositivos incluso que regulen el pensamiento. Digo, vamos a China, nos vamos a Occidente, es lo que está pasando ahora. Por eso digo, Orwell lo tenemos presente hoy totalmente contextualizado. Otra obra que, bueno, yo la leí en el secundario, no sé si acá la leyeron en literatura, la habrán leído, Fahrenheit 451, de Ray Bradbury, por ahí lo habrá leído Belén, Juan Pablo en el colegio, yo por lo menos lo leí en el secundario, es un libro también, que es toda esta línea de sociedades totalmente distópicas, Un mundo feliz, de Aldous Huxley, también, se los recomiendo para la lectura. Ahí Luciano asevera con la cabeza, seguramente lo habrá leído. El de Fahrenheit está muy interesante, también léanlo, Fahrenheit 451. Son libros que les recomiendo de fácil lectura. Bueno, ahora sí, vamos a meternos un poco de lleno para que entendamos entonces la filosofía, porque antes de implantar una idea, no es que felizmente Klaus Schwab dijo vamos a establecer la renta básica universal, y ahora después vamos a pasar revista de grandes popes que hoy están también levantando toda esta bandera, caso Bergoglio, y CEOs de grandes mass media y multinacionales, el caso del que maneja Tesla, ¿no? Para poder implantar esta idea de renta básica universal, se fueron nada más y nada menos que al mismo Tomás Moro. O sea, está claro cuál es la antesala. Bueno, el Foro Económico Mundial de Davos es un foro, bueno, les cuento que fue ya lanzado hace mucho tiempo, ya en el año 71, ¿sí? El objetivo es mejorar el estado del mundo. Se celebra, digamos, constantemente, de manera totalmente asidua, participan no solamente grandes empresarios, popes de las mejores referentes empresas líderes a nivel, bueno, grandes élites financieras, sino también los stakeholders, ¿no? Los tomadores de decisión también en el ámbito político, ¿sí? Y también, por supuesto, no tiene que faltar la filantropía, y ahí metemos a toda esta gente, a la canallada de gente que hoy está visitando las agendas internacionales con la bandera de la filantropía. Bueno, ellos se autodefinen como una organización internacional para la cooperación público-privada. ¿A qué les suena eso? Cooperación público-privada. ¿No se recuerdan el ODS número 17? ¿Se acuerdan del primer seminario que lanzamos? El ODS número 17, repásenlo, Alianza Público-Privada.
Es fundamental establecer esta convivencia porque el sector público no se puede financiar y el sector privado va a necesitar del sector público para implantar sus programas y sus diseños. Entonces, el privado necesita del público para llegar a toda la sociedad, para chupar la mente de la gente, ¿sí? Pero el público necesita del privado para el financiamiento. Y así existen los atosigamientos. Hoy acá en Argentina tenemos la repartición de galletitas. Las galletitas son la ley de coparticipación federal que se da en las provincias, porque acá, lejos de ser un país federal, es prácticamente unitario. Las galletitas hoy las reparte Davos, ¿sí? Las galletitas de quién se sienta en la mesa. Por eso la alianza y la cooperación público-privada es fundamental, objetivo número 17 de la Agenda 2030. Bueno, les recuerdo que este año 2021 se celebró, bueno, tanto en enero, a principio de año, también se quería celebrar a mediados de año, también con el tema de la emergencia fue bastante complejo. El primer encuentro fue virtual, y voy a pasar un poco revista del temario, ¿sí? Recordemos, el objeto para ello va a ser afrontar las grandes necesidades acuciantes que tiene el mundo, entre ellos fundamentales, la salud y el medio ambiente. Fíjense cómo está totalmente alineado, cómo los intereses de las farmacéuticas juegan en primer lugar, ¿sí? Lo hablamos en el encuentro anterior, ¿sí? La farmacia, ¿sí? Para decirlo en pocas palabras, y todo lo que es la revolución y cómo se está militando el tema del medioambiental y va condicionando la vida de las personas. La fase virtual se dio del 25 al 29 de enero en la ronda Diálogo de Davos, ¿sí? Y vamos a leer un poquito rápidamente el temario para que vean cómo baja en línea directo. 25 de enero, tema: diseño de sistemas económicos cohesivos, sostenibles y resilientes. ¿Se acuerdan que Belén habló del concepto de la resiliencia, ¿no? Es un concepto tan claro que tiene que ver con esa capacidad de poder enfrentar problemáticas, adaptarme, ¿sí? Y poder llevar una vida normal, porque en realidad ellos lo llaman la nueva normalidad, y cómo para adaptarme con las nuevas condiciones. Eso tiene que ver con esa capacidad de resiliencia. Entonces, ¿cómo diseñamos sistemas económicos cohesivos, la cohesión, la unidad, sostenibles, el tema ambiental, y resilientes? Martes 26 de enero, impulso y transformación de crecimiento responsable en la industria. ¿Cómo crece responsablemente una industria? Con la idea de sostenibilidad. Y volvemos a la idea de producción sostenible. Volvemos también a uno de los ODS que está totalmente vinculado a cómo desarrollo mi industria con el concepto del respeto hacia el ambiente. Digo, ¿respeto del ambiente o el ambiente arriba de? El ambiente arriba de. Ahí está la mentira, ¿sí? Vayamos atando cabo de cómo también van digitando la industria. 27 de enero, la mejora de la administración de nuestros recursos comunes globales. ¿A quién le suena eso, recursos comunes globales? La clase pasada estuvimos hablando de Laudato Si, ¿se acuerdan? Laudato Si es la encíclica de Bergoglio, que tiene que decir con alabado seas. ¿Quién es alabado seas? La madre tierra, que gime, que tiene dolores de parto, ¿sí? Por el dolor que nosotros le hemos infringido. Entonces hay que administrar los recursos de manera común y de manera global. Lo dice Bergoglio, fue la antesala a lo que después tenemos el famoso Acuerdo de París. Repasen un poco después Acuerdo de París. Vamos al siguiente día, 28 de enero, aprovechamiento de las tecnologías y la cuarta revolución industrial que tanto levanta Klaus Schwab. La cuarta revolución industrial. Hoy también Belén va a repasar un poco sobre el tema de los nuevos empleos y el tema del robocalipsis. Y el último punto, avance de la cooperación mundial y regional. Y en esto fue bien claro Bergoglio también. Él dijo que es necesario una cooperación multilateral. Él dijo que hay que dejar de lado los proteccionismos, dejar de lado los nacionalismos, y es necesario un nuevo diálogo para que Naciones Unidas no solamente se democratice, sino que tenga mayor plafón. Y hay que colocar la fe en los organismos internacionales. Por eso el último punto de cierre de enero de este año de Davos fue el avance de la cooperación mundial y regional. Las palabras de Putin. Putin saltó y dijo: muchas personas corren el riesgo de quedarse desempleadas. Y ahí arranca la separación, porque Rusia dice: momentito, yo participo, pongo mi silla en Davos, pero hay algo que no me suena, hay algo que se están salteando. ¿Qué va a pasar con la gran cantidad de gente que queda desempleada? ¿Qué va a pasar con este avance de la automatización? ¿Qué vamos a hacer con la gran cantidad de ciudadanos que no van a tener manera de poder, solventarse, ¿no? Realizarse individualmente? ¿Va a haber trabajos para todos? Bueno, y empieza una serie de expertos que empiezan a analizar la temática, y hay que, en realidad, hacer una especie de mea culpa de cómo hacemos para convivir con este avance de la robotización y el mecanismo convencional de empleo que hoy existe. O sea, vivimos todavía en un mundo
con parámetros industriales, o sea, prácticamente parámetros de la sociedad industrial, que no coinciden con los eslogans de venta de la cuarta revolución industrial. No coinciden. O sea, los eslogans de Klaus Schwab no coinciden con la realidad. ¿Sí? Y a partir de ahí empieza, digamos, una serie de cuestiones donde Putin dice, estoy preocupado por la destrucción de los valores tradicionales. Acá en Rusia, dice Putin, valoramos la familia, las libertades básicas, la elección y la privacidad. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque cuando habla justamente de que valoramos libertades básicas, es lo que hoy no está sucediendo. ¿Sí? La privacidad tampoco, y la libertad de elección tampoco. Bueno, habla de la crisis de valores y demás, después repasen un poco el discurso de Putin para que vean cuáles son los puntos que él empieza a resaltar. Se trazan una serie de desafíos, como les dije, de acuerdo a esta agenda de Davos, desafíos socioeconómicos, cómo alcanzar un mayor nivel de inclusión social, teniendo en cuenta que hoy los niveles de poder adquisitivo real, digamos, no están permitiendo un desarrollo para toda la población. La globalización y el crecimiento interno llevó a una fuerte recuperación de países que están en desarrollo, pero hay muchas personas que todavía están en grandes niveles de pobreza, es poco el speech que lanza esta agenda. Y el problema es la brecha. Hay una brecha entre aquellos que poseen más y aquellos que poseen menos, ¿no? Los países desarrollados de alguna manera tienen también una responsabilidad directa. Esta mea culpa que va a hacer Davos sobre la responsabilidad directa de los países más desarrollados es la antesala también al famoso capitalismo inclusivo, ¿sí? El capitalismo entre partes. ¿Quiénes son los responsables? Los que detentan el 1%, o sea, el 1% de la población que detenta la mayoría de los recursos, ¿sí? El 1% de la población que detenta prácticamente la mayor cantidad de riqueza del mundo, ¿sí? Bueno, ahí lanza la OIT, les voy a lanzar solamente una cifra. En el 2019, el 21%, o sea, 267 millones de jóvenes en el mundo, no estudiaron ni trabajaron en ningún lugar. Si estoy hablando que el 21% de todos los jóvenes del mundo no estudiaron ni trabajaron, ¿qué vamos a hacer con el welfare state? ¿Qué vamos a hacer con el Stato di benessere? ¿Qué vamos a hacer con una Europa que ya no te puede vender el estado de bienestar? Ese estado de bienestar que ya no existe, ese estado de bienestar que ya no tiene los resortes, porque no hay sociedad activa. Hay una PEA, que es la población económicamente activa, que no es lo suficientemente potente, porque no tiene recursos, porque no trabaja, porque no estudia, para solventar a la población pasiva, ¿sí? Y hay también una tendencia hacia el envejecimiento. También Belén habló de este tema. ¿Se acuerdan que una de las clases hablamos por qué tengo mi hijo que es un perro? ¿Sí? Es una tendencia también en Europa decir, ya no tengo hijos, pero tengo un animal. Esto está totalmente vinculado al envejecimiento poblacional de Europa. Y por eso la OIT lanza estas cifras preocupantes. Bueno, el informe sigue, después pasa en revista un poco de lo que fue la agenda de Davos, pero quiero ahora un poco resumirles el tema de la renta básica universal para entender por qué, frente a este escenario de avance de las nuevas tecnologías y la automatización y los nuevos empleos, gran cantidad de la gente se va a quedar sin empleo. Como las personas se van a quedar sin empleo, la responsabilidad directa de quién es. ¿Qué hacemos con la gente que se quedó sin empleo? Vamos a generar los recursos para que cuente con una renta básica universal, un ingreso, independientemente de su condición social, si trabaja o no trabaja, por el solo hecho de ser ciudadano. ¿Sí? Caso Alaska, ahora vamos a pasar revista. Entonces, es imprescindible esta renta básica universal, van a decir, hay un punto de partida donde se analiza todo. El avance de la automatización, como les dije recién, sustitución de trabajo, avance de la automatización, listo, vamos a establecer una renta básica universal. Les voy a leer la frase de Elon Musk. El objetivo del gobierno debería ser maximizar la felicidad de la gente, dar dinero a personas que le permita decidir cómo satisfacer sus necesidades en lugar de una legislación que cree intereses especiales egoístas. Esto va a decir, los responsables son los propios gobiernos, tienen que satisfacer las necesidades básicas de la gente, tienen que tener unas partidas presupuestarias para que puedan de alguna manera administrar libremente el recurso y tener las necesidades básicas satisfechas. Él lo dice porque justamente es un CEO de una empresa que está trabajando en la automatización y en todo lo que es las nuevas tecnologías. ¿Me siguen? O sea, dice, bueno, yo creo el monstruo, creo a Frankenstein, pero te voy a dar la galletita para solucionar lo que se viene, a vuelta a página. ¿Qué vuelta de página? Millones y millones de personas que se quedan en la calle.
Entonces dice, yo te creo a Frankenstein, pero también te creo la galletita, y la galletita es la renta básica universal. ¿Sí? Les voy a leer, hay un proyecto que se presentó en Parlatino, el Parlamento Latinoamericano, no sé si lo conocen, que lo firmaron cantidad de países, para poder imponer, y paulatinamente se trata de una especie de periodo donde todos los países de la región se los invita amablemente a establecer esta renta básica universal con diferentes fuentes de financiamiento, que por supuesto son discrecional y cada país va a tener que ver cómo lo subsana, porque como llega el momento, crean la legislación, quedan bien con el sistema transnacional, pero después te queda el agujero adentro fiscal, de decir cómo lo financia. También se lo llama ingreso ciudadano o subsidio universal garantizado. ¿Sí? Lo pueden llamar de diferentes maneras. Es una renta modesta pero suficiente para cubrir necesidades básicas de la vida, para poder vivir en sociedad, está garantizada a título individual, independientemente, yo les dije, de la condición social. Muy bien, les voy a leer la definición del Basic Income European Network. En Europa, les voy a decir la definición. La renta básica es un ingreso pagado por el Estado a cada miembro de pleno derecho de la sociedad o un residente, siempre que acredite que vive en una zona, incluso si quiere o no trabajar de forma remunerada, no importa, por el solo hecho de ser ciudadano, sin tomar en consideración si es rico, si es pobre, independientemente de otra posible fuente de ingreso. O sea, esa persona puede conseguir un trabajo posterior y no pierde la renta básica universal. ¿Me siguen hasta ahí lo que estoy diciendo? ¿Sí? O sea, por el hecho de ser ciudadano. Bueno, ¿cuáles son los lemas para establecer esta renta básica universal? Lucha contra la pobreza, redistribución de la riqueza, acceso a la salud, a la educación, al alimento, emancipación de jóvenes que no tienen manera de poder emanciparse. Hoy hay jóvenes que tienen 43 años y viven en la casa de sus padres. Digo, lo sé porque estuve en Italia viviendo y 43, 44 años viven en la casa de los padres y no tienen manera de emanciparse. Mejor acceso de la niñez a la salud, educación y alimento. Son los eslogans. Les voy a leer rápidamente el caso de Alaska. El Estado de Alaska, desde 1982, ofrece a todos los ciudadanos esta renta básica universal llamado Fondo Permanente de Alaska. El dinero proviene de la explotación de minerales y petróleo. En el año 2008 llegó a $2.069 y en el año 2015 $2.072 per cápita, Estado de Alaska. ¿Sí? Vamos a terminar de profundizar más adelante esto de la renta básica universal. Hay un caso, para que después lo repasen, si llegamos el tiempo lo vemos, es un caso fallido, el caso Finlandia. Mírenlo, caso Finlandia, un caso totalmente fallido, donde tenían una expectativa sobre qué pasa con una persona, si realmente a partir de la recepción de un ingreso se va a automotivar para buscar otro empleo o no. Lean el caso Finlandia, como para que puedan un poco contextualizar la otra cara de la renta básica universal. Le paso la palabra entonces a Belén. Bienvenidos a los que se suman hoy en esta segunda clase por primera vez. A mí me toca un tema muy reciente, ¿sí? Que tiene que ver con las nuevas tecnologías, los nuevos empleos, y cómo está este avance de la agenda global, ¿sí? Empezó bueno, inmiscuirse en nuestra vida cotidiana. Y también ahí hallamos preguntas, ¿no? Si bien España es uno de los países líderes que cumple a rajatabla en los condicionamientos de la agenda, como si fuera el preámbulo de la Constitución, bueno, ya España tiene casos en donde se vio totalmente desnivelada, o sea, por ejemplo, en la cantidad de años de trabajo, principalmente de los ancianos o de los adultos muy mayores, por ejemplo, de hasta 65 años, que en general en Argentina o inclusive en América Latina se suele dejar de trabajar paulatinamente hasta esa edad. Bueno, lo cierto es que los adultos muy, muy mayores trabajarán hasta los 75 años con esta nueva reforma, que en realidad estaría trabajando para los más jóvenes, los jóvenes que no tienen empleo, ¿no? Entonces, allí aparece todo un tema de cómo se fue recambiando el sistema de pensiones, pensiones costosas. La verdad que hoy la población joven de España no tiene un lugar donde mitigar sus dolores. Por eso, bueno, la huida hace años de los jóvenes españoles, y también la insatisfacción, ¿sí? Digamos, esa extensión de la edad, que son aproximadamente 10 años, también se estipula que puedan trabajar hasta los 80 años. O sea, imaginemos, una persona que pueda trabajar hasta los 80 años
no va a tener la misma rapidez, la misma lucidez, pesa no solamente la edad, sino también la funcionalidad en la labor. Pero bueno, lo cierto es que esa cantidad de años las cuales trabajarán serán como un fondo de reserva para aquellos jóvenes que no, bueno, que son la mayoría que no hayan trabajo, ¿sí? Y será como una especie de renta básica, ¿no? Como para estar ligando lo que dice Gretel, una renta básica que se le dará a esos jóvenes desocupados hasta tanto, bueno, puedan, digamos, recrear su mundo laboral. Pero también hay otras cuestiones que llaman mucho la atención, que ya quizás lo veníamos escuchando, como por ejemplo, se va a comprar todo menos, ¿sí? Menos ropa, no sé si lo han visto, y si no, seamos detallistas con esto que voy a decir. Se va a comprar menos carne, se va a comprar menos tecnología, ¿sí? Se debe hablar de un tipo de trabajo más creativo desde lo empresarial. Hoy el mundo empresarial también está en desuso, así que los empresarios tendrán que observar, como lo vienen haciendo, nuevas herramientas, nuevas botoneras empresariales en cuanto a el liderazgo empresarial y demás, en cuanto a clientes, ¿sí? Y posibles acciones. Pero bueno, a raíz de todo eso también aparece esta palabra que lo veníamos diciendo en la masterclass pasado, que es la automatización, ¿no? Ese reemplazo en el sistema laboral, porque obviamente el sistema laboral está quebrado, ¿sí? Estamos hablando de un escenario actual en España o que va a surgir en los próximos años, pero que ya se está dando claramente, ¿no? Entonces, claro, si va a haber un reemplazo de esta automatización, entonces, bueno, ¿qué generaciones van a estar? Porque, a ver, los jóvenes reciben de los adultos mayores o ya casi ancianos, ¿sí? Los jóvenes no trabajan, o sea, no es que tienen una salida laboral rápida y reemplazan, sino que todo lo que, digamos, se vino gestando en pensiones, en jubilaciones, bueno, lo van a recibir esos jóvenes, pero no es que rápidamente reciben un año la pensión y después ya ingresan al sistema laboral, no, pueden estar 10 años sin trabajo, ¿sí? O sea, que hablamos de jóvenes que pues, ya son adultos, o sea, ¿qué generación nos quedan? ¿Qué generación queda de España? ¿Qué generación queda acá? Porque acá también se intentó, bueno, Argentina también con piloto instaló la renta básica universal, y también, bueno, si habrá empleo, o sea, todo esto, porque digamos, el incentivo hacia la automatización acarrió un montón de consecuencias negativas, ¿sí? Y ahora veremos en detalle algunos de los nuevos empleos que vamos a observar. Y aquí aparecen los robots, ¿eh? Por eso uno de los títulos de esta clase es la Robocalipsis, ¿eh? Como robots inteligentes que se harían cargo de nuestro trabajo. A ver, los trabajos que no queremos hacer, o sea, claramente, o que no tenemos la energía para hacerlo, o directamente que no queremos hacer. ¿Sí? Son trabajos, por ejemplo, los de Office Computer, trabajos que tienen que ver con el vínculo entre la persona y el ordenador. Aquí vemos algunos gráficos. O sea, todo lo que hacía el ser humano, que si bien lo terminaba haciendo el computador, pero bueno, con la herramienta manual del hombre, bueno, entonces estaría automatizado a través de un robot, ¿sí? Inteligente, ¿sí? Un robot, aquí vemos algunas figuras. Estos robots que vienen a reemplazarnos, claramente es así, no hay que dar vueltas con esto, se harán cargo de trabajos, por ejemplo, con automóviles autónomos. Bueno, habrá que preguntar si nosotros, digamos, quisiéramos sentarnos en un automóvil y que el automóvil nos dirija solo, ¿sí? O sea, a veces pueden fallar, si la tecnología falla, o sea, habría que ver qué rol ocupamos nosotros dentro del automóvil, porque son automóviles autónomos, así que se dirigen hacia un programador que, aunque nosotros lo programemos, ya está digitalizado, ¿sí? De una central de cómputo, que eso veníamos también tocando el tema en las masterclass pasadas. Todo el cambio que se viene gestando, que estoy detallando rápidamente, es un cambio hacia el polo industrial, ¿sí? Esto para que quede claro, la industrialización llegó, ¿sí? Y se hace cargo a través de y en manos de estos robots inteligentes. Pero también hay lugares que habrán visto, como el famoso Amazon Go, ¿sí? En donde el Amazon Go, no sé si han estado viajando, lo han visto,
son como tiendas en donde, claro, están súper vigilados, ¿no? Desde arriba de nuestra cabeza está todo vigilado por cámaras, ¿sí? Por sensores, a través de un reconocimiento inteligente. O sea, esta tienda lo que me va a indicar es producto que tomo, bueno, producto que pago, pero pago sin cajas, ¿sí? O sea, no hay ni perfiles ni cajas, ¿sí? Registradoras. O sea que yo entro, inmediatamente los sensores me van a estar indicando quién soy, a qué hora entré, pero cuando salgo con los productos me va a llegar una cuenta directamente a través de una aplicación donde me va a registrar los gastos que tuve en la tienda Amazon Go, ¿no? Eh, También ya existe y está en práctica el café, ¿sí? El café robótico, ¿sí? Es también muy fácil, con pantalla táctil, a través de una aplicación, o sea, todo sea para ahorrar tiempo, fácil. Bueno, pero no me puedo comunicar con la gente, acá está el gran meollo, ¿no? ¿Qué sociedad queremos? ¿No? O sea, al fin sería, las computadoras son mejores que los seres humanos, esto sería como una supuesta conclusión. ¿Por qué? Porque ellos tienen como la visión de su entorno, registran cada momento, a veces a nosotros se nos pasa, son mejores que nosotros, realizan tareas más rápidos, se movilizan con calidad, ¿sí? Tienen estos algoritmos súper inteligentes, como los teléfonos, que ya inclusive lo estamos poniendo en práctica, los smartphones, los iPhones, ¿sí? Siempre van aumentando, cada año se saca un nuevo modelo. Bueno, pero acá, allí mostramos a la chica pidiendo un café con esta pantalla digital, inmediatamente selecciona lo que quiere y el robot le va a contestar. Eso es alguno de los ejemplos, hay muchísimas imágenes. Casi perfecto los robots, mejores que los seres humanos, y aquí entramos en un tema que mencionó Gretel también, que es el famoso Tesla Bots, ¿sí? Bueno, ya que estamos hablando de los robots, lo quería empezar a introducir. Este Tesla Bot que tiene promesa, da señales de ser un ser humano ideal. No sé si lo tenés ahí, un ejemplo de Tesla Bot, Gretel, que es un ser humano, ¿sí? Los coches autónomos estamos viendo ahí también. Si bien, obviamente, los hombres saben muy bien de esto, aquellos que uno lo puede programar, claramente, la ida, el regreso, o sea, es más fácil. Pero bueno, es sentarme y funciona, o sea, sin programación ya sabe, tan solo con indicarle el destino, bien. Pero no, quería detenerme en el Tesla Bot, que mientras Gretel quizás lo puedes encontrar, me parece lindo, curioso mostrarlo, habrá estado en algunas páginas también. Bueno, Elon Musk, muy contento, orgulloso de su nuevo proyecto, presentó al Tesla Bot, un robot humano que hace lo que a nosotros no nos gusta hacer. Es estilizado, es un robot amistoso, eso se pregona, con una altura de 1,72 metros, tiene hechuras humanas, o sea, muy, muy igual al ser humano, y obviamente tendrá profundas implicaciones en la economía, porque todos queremos tener un Tesla Bot en la casa. Bueno, este es el gran meollo, pero Elon Musk así lo presenta. Contará con las cámaras utilizadas para el piloto automático en la cabeza del humanoide y una computadora de conducción autónoma total en el torso. Allí lo vemos. Inclusive Elon Musk, antes de aparecer en escena, esto fue en agosto de este año, apareció este ser humano, robot, ya danzando, realizando unos pasos prácticamente como ser humano para presentarse, y luego lo desplazó de a un lado del escenario y empezó muy contento a presentar su nuevo proyecto. Habrá que ver quiénes son los que lo compren, ¿sí? Para él es el nacimiento de un hijo. Y la mano que esta figura, volvemos a la creación del mundo, del ser humano y del robot, está más cerca que nunca esa unión, ¿sí? Es novedoso, es importante saber las nuevas tendencias, lo que se viene en tecnología. Veíamos en alguna foto también el perro
el perro automático, ¿sí? Muy característico, ya se puso de moda en muchas de las calles de Europa, se sacó foto, hay personas que ya lo toman como un animal, diciendo, bueno, ¿cómo puedo obtener este perro en mi casa? No, hablando de las mascotas, el tema que habíamos hablado en la clase pasada. Gracias, Gretel. La llegada del Tesla Bot, ¿qué representa? Por lo menos para Elon Musk, ¿no? Palabras textuales, la eliminación de riesgos en los trabajos peligrosos. Miren cómo, de alguna manera, Elon Musk se demascara. Será muy novedoso este producto en el 2022, así lo dice, y además de ser, bueno, una de las opciones en el trabajo físico, ya sea en tanto trabajadores, obreros, como técnicos, que podrían ser sustituidos, ¿por qué no?, con este tipo de humanoides. Obviamente, de fondo está la cuestión del desempleo de millones de personas que están realizando hoy trabajos de obra, por ejemplo. Nos imaginamos las obras en construcción, ¿sí? Que se necesita un montón de empleados y de especialidades. Bueno, lo empezaría a hacer este robot. Entonces, ¿quién queda beneficiado? Acá causa-consecuencia, beneficiado-beneficio, o sea, las empresas, los trabajadores. ¿Qué es lo que ocurre a raíz de esta limpieza que se hace rotunda en el trabajo, en el quehacer cotidiano? Sí, y también, bueno, obviamente, no solamente la sustitución, sino cómo queda el ser humano frente a esta nueva posición, ¿sí? Pero también lo presentan como una excusa de aquellas tareas que nosotros no queremos hacer, lo haría entonces este nuevo robot. Y aquí hay de fondo toda una explicación que tiene que ver con, voy a ir muy rápido con esto, con el concepto de la biopolítica, ¿no? O sea, nosotros estamos vinculando de alguna manera todo este Big Data, ¿sí? Estas nuevas herramientas computarizadas con los datos biológicos. O sea, también hay una realidad. El Tesla Bot quiere representar una figura de un humanoide cuasi perfecto, porque haría todo lo que nosotros no queremos y mejoraría la rapidez, pero bueno, no. En realidad, hoy está la tecnología del poder, la tecnología de la modernidad. Entonces, de alguna manera, cómo esa vinculación entre instituciones, Estado, agentes, empresas, empresarios, buscan gobernar y en realidad es conducir nuestras conductas. O sea, aquí está la clave, ¿no? O sea, claramente hoy la tecnología lo hace a través de nuestros me gusta, ¿sí? Que todos sumamos los me gusta. Hoy la tecnología está en ese ritmo cardíaco, donde me conecto, me desconecto, en ese juego, ¿sí? De geolocalización, con todos los datos biométricos, porque nosotros, recuerden que cuando ya ingresan a su celular, ya tenemos la nueva aplicación de Mark Zuckerberg, que es el Meta, ¿sí? ¿Sí? Ya no es más de Facebook, sino de Meta, ¿sí? Tenemos todos los datos biométricos estudiados para ellos, y todos los datos masivos, o la Big Data también, o sea que acá hay una gran apertura en cuanto a la identificación propia de nuestros datos, donde estamos hablando de una auditoría de vigilancia total, ¿sí? Que obviamente en épocas de nuestros padres, nuestros abuelos no existía, claramente donde se sabe cualquiera de nuestros pasos, ¿no? Y aquí la pregunta es si nosotros estamos molestos en cuanto a esta nueva cultura digital, ¿no? Algo habla Freud, justamente vamos a ir mezclando todos los autores, pero porque también es necesario abrir un poco la cabeza en este sentido, donde él habla de un malestar en la cultura digital, ¿no? O sea, si yo me siento incómodo, ¿sí? Ante el mismo acto de estar habitando sí o sí, ¿sí? Impuesto en este nuevo mundo tecnológico, ¿no? Entonces, puedo como ciudadano, ¿sí? Soberano, supuestamente, puedo construir y fortalecerme en ese empoderamiento tecnológico o no. Bueno, aquí está la pregunta, ¿no? O sea, claramente hay un desarrollo, por un lado, desigual, ¿sí? Totalmente desigual, y también está combinado al llamado del tercer mundo, que veníamos también quizás mencionando en la primera clase. Entonces, hay malestares
que tienen que ver con esto de sentirme bien o sentirme cómodo con la multitarea, ¿no? Si en la multitarea me hallo concentrado o no, si en la multitarea me disperso. Bueno, estos son distintas herramientas que justamente, ¿no? En los más va a decir, no, ¿sí? El ser humano es frágil, no es fiel. Entonces el robot sí lo puede hacer. En esa fragilidad, bueno, mano dura frente al ingreso de la apocalipsis, y cuando nosotros no hemos hecho nada, a cambio, no hemos revertido nuestra situación actual, nos hallamos vulnerables, que también eso hace Mark Zuckerberg claramente, ¿no? Lo que va a hacer es inmiscuirse en la vulnerabilidad de cada uno de nosotros. O sea, al tener estudiados los datos biométricos, al saber lo que nos gusta, nuestras inclinaciones, nuestras comodidades, nuestras incomodidades, bueno, claramente los débiles somos nosotros, ¿sí? Y él en este caso, empoderado, es el que dirige a través de sus nuevas plataformas y apps de conocimiento cómo nos tenemos que vincular con la gente. Porque claramente, si yo tengo que hacer una encuesta y preguntar cuántos usan Facebook, me van a decir, salvo muy pocos casos, que todos usan Facebook. Y ahora está el metaverso, o sea que claramente Zuckerberg sigue teniendo poder, sigue marcando en bolsa. Entonces, bueno, aquí está en cada uno de nosotros, en los usuarios, en saber cómo nos vinculamos con ese marco extraño de hostilidad, ¿sí? De hostilidad que está y que claramente tenemos que empezar a comprender mejor el mundo que habitamos, empezar a reconocer qué es lo justo, qué es lo injusto, para de alguna manera salir, ¿no? de esa proyección que ya está instalada, que dice ser la verdad y por la cual debemos, obviamente, acomodarnos. No quiero usar más tiempo. Claramente hay muchos de los trabajos, voy a mencionar algunos, 2 minutos más, algunos de los trabajos que me habían quedado pendientes y que se van a reemplazar. Hablamos desde las cúpulas de la ruptura de los estados-nación, ¿sí? El sistema político fracasó, ¿sí? La democracia fracasó, la democracia no encontró soluciones para no solamente votar en democracia, sino dirigirnos como ciudadanos en democracia, ¿sí? O sea, esta idea de ciudadanizar nuestro voto, ciudadanizar la confianza, ciudadanizar el respeto hacia las autoridades, claramente no nos hallamos a gusto, no importa el país que sea, con los gobiernos que se vienen presentando. Entonces, aquí está en quién dirige la producción. Bueno, sí, la producción la dirigen otros, por eso en realidad la economía termina siendo dirigida por otros, ¿sí? Los gobiernos ya decidieron en tomar la Agenda 2030, y aquí aparecen ya los nuevos perfiles laborales que desaparecerán. Nombro algunos rápidamente: la conducción de vehículos, con la aparición de drones autónomos, robots, transportes autónomos más eficaces que los conductores humanos. En el rubro de personal de agencias de viaje ya encontramos reemplazo, ¿sí? Las agencias como Trivago, Booking, Airbnb, cajeros por Amazon Go, recién lo mencionamos, no existirá más entonces la presencia de seres humanos en los cajeros. En la agricultura, hallaremos agricultura inteligente, o sea, menos personas para los cultivos. Soldados y pilotos militares serán también reemplazados por drones, imprentas y editoriales, o sea, la prensa escrita desaparece. También la manufactura es reemplazada por maquinarias de automatización, cajeros de los bancos también desaparecen, trabajadores de restaurantes de comida rápida a través de la pantalla digital de pedido de comida que recién habíamos mencionado, por supuesto el personal de telemarketer, contadores, todo el rubro de todos los oficios, contadores, abogados, escribanos, ya están en desuso, desaparecerán
no solo va para el transporte, ¿sí? Como mencionamos muchos casos de transporte, no. Se reemplazarán, será todo digital, ¿sí? Y los robots encontrarán entonces el mejor servicio para sus clientes y para estar de alguna manera albergando los resultados que queremos nosotros, pues nos comunicaremos directamente con ellos. Gracias, Gretel, por alguna de las imágenes. Aparecerán nuevos puestos, sí, en función de esa nueva modalidad tecnológica aparecerán nuevos puestos, serán pocos, los corredores de bolsa de valores también desaparecerán. El mayor trabajo será por las máquinas y por los robots. La proyección de ellos, bueno, habrá más tiempo libre, ¿sí? Dicen ellos, pero bueno, esta sería más o menos la conclusión y cómo nos encontramos hoy o hacia dónde nos dirigimos. Bueno, a mí me toca hablar de un tema que tiene relación con lo que venimos hablando. Y justamente mi tema que vamos a hablar es sobre esta agenda transnacional. Una agenda que quiere implementar, o implantar, más que implementar, la colectivización de bienes contra lo que dice nuestra querida Constitución en el artículo 17, apúntenlo, porque tiene que ver un poco con esto, qué es lo que pasa en los países bueno, donde claramente cada uno tiene sus propias normas y leyes que rigen, ¿no? Con una constitución, digamos, sancionada en su momento y de alguna forma que le dio una identidad. Esta identidad hace que cada país tenga sus propias medidas a tomar, sus propios regímenes, sus propias normativas, y claramente nuestra constitución, el artículo 17, hablando de la propiedad privada, de ese es el punto que vamos a charlar, lo que me toca a mí hablar, y va a ir en relación a lo que dice la parábola de los talentos, que también eso les pido que lo noten como dos ejes prioritarios: agenda transnacional, donde se va a dividir en dos. ¿Qué pasa en Argentina? O sea, nuestro artículo 17 de la Constitución, qué es lo que habla sobre la propiedad privada, y lo que dice justamente la parábola de los talentos, haciendo un poco el paralelismo con lo que dice la palabra de Dios. Para los que estamos acá, algunos somos creyentes, otros no, pero la Biblia ya lo adelantó, de la importancia de Dios de la propiedad privada de la tierra. El artículo 17, lo voy a leer cortito, dice lo siguiente: la propiedad es inviolable, ningún habitante de la nación puede ser privado de ella. Palabra fuerte, privado de ella. Sino en virtud de sentencia fundada en ley. También explica sobre la expropiación, que puede ser por causa de utilidad pública, o sea, una necesidad puntual donde tal vez alguna ruta o algún parque habría que hacer en un sector que se necesite, o cualquier otra circunstancia. Claramente tiene que haber una ley, ¿no? Que dictamina, que decida que claramente ese sector va a ser de utilidad pública y no va a ser afectado al consumo privado. Me refiero a lo que es la compra, la disposición de un particular, ¿sí? Obviamente tiene que haber una ley especial, específicamente, donde hable también de una cierta indemnización para el particular. Eso creo que todos lo sabemos, sobre todo Argentina. Yo sé que acá hay otras personas que son de otros países que deben tener también su normativa en cuanto a la propiedad privada inviolable. Ahora bien, ¿qué dice Francisco? Porque el Papa Francisco claramente hoy es el sonar en el mundo entero, ha tomado una preponderancia con sus palabras, con sus, bueno, con sus textos que él suele refrendar y apoyar en cada lugar donde tiene la oportunidad de conversar. Y uno de los libros llamado Soñemos Juntos, bueno, habla sobre el, digamos, sistema político gubernamental y digamos, el cuestionamiento que le hacen a estos países industrializados. ¿Por qué? Porque dice que alinean demasiado sus acciones con intereses económicos hacia empresas y no hacia individuos. O sea, lo que está viendo el Papa, lo que él plantea es por qué los gobiernos políticos están utilizando todos los recursos para beneficiar a estas grandes industrias, a estas grandes familias, y por qué no pensar en los individuos, ¿sí? Por eso él habla de esta renta básica universal, que Grete ya lo comentó en el comienzo, y ahora vamos un poquito a contar de qué se trata esta renta básica y cómo se quiere llevar adelante. Ya se implementó en algunos países, que también voy a decírselos para que los anoten. Este es un pago global incondicional, ¿sí? Que va dirigido a todo tipo de ciudadanos. Lo dijo Gretel, lo vuelvo a refrendar ahora. ¿De qué manera? Bueno, hay que distribuirlo a través de un sistema tributario diferente. Los países no se rigen bajo este lema, ¿sí? Nosotros sabemos que en diferentes partes del mundo, por ejemplo, cuando alguien queda desempleado, bueno, el Estado de alguna forma termina dando una pequeña renta, una ayuda, un subsidio, hasta que la persona, el individuo pudiera hacerse de un trabajo.
Pero bueno, esto de implementar un dinero fijo, remunerado, a lo largo del tiempo es algo que se está tomando, que toma mucho más fuerza a raíz de esta situación pandémica o plandémica, para los que le quieren entender por ahí, donde supuesto el COVID-19 arrasó con una crisis monumental global, y esto de reducir las desigualdades es la idea un poco de impulsar ahora con más fuerza, porque en un comienzo decía, estamos todos locos, ¿qué renta básica universal? ¿Con qué recursos? Y esto no es así. Toda la vida el mundo se rigió por otros sistemas, ¿no? Lo que dice Francisco es lo siguiente. Habla obviamente de la falta de trabajo, ¿no? Se queja un poco de los sindicatos, dice, ¿qué pasa con la falta de posibilidad de acceso a un trabajo digno, ¿sí? Pero más allá de esas lindas palabras, sí, lo que está hablando es de que realmente los empleados son los que crean valor, ¿sí? O sea, el trabajador es quien crea el valor, o sea, a ese hay que cuidar, proteger. Tras estas palabras muy, muy elegantes, muy, muy bellas, obviamente que el trasfondo es mucho más grave aún, y esto es la idea de que todos tengamos el acceso, como decía recién, a una renta básica. ¿De qué manera? Y vamos al punto. Hay 4 puntos que pueden anotar el que interesa. Uno es la transferencia. ¿Cómo se va a transferir? Bueno, es una transferencia monetaria de forma efectiva, ¿sí? No en especie y tampoco en vouchers. Se suele entender vouchers, para el que no maneja este código, a veces se utilizaban, no sé, ciertos, te pago en un papel que va a representar, no sé, comida durante un mes, que va a representar un pago de alquiler, si te dan una habitación. No, está hablando de un efectivo, cosa que la gente pueda tener el dinero y disponer para gastarlo en lo que él quiera, ¿sí? Segundo, debe ser de carácter universal, esto ya lo hablamos, tiene que ver con la recepción a todo tipo de personas, o sea, no hay ningún tipo de excepción. Tercero, el pago tiene que efectuarse de forma periódica, y ahí hablamos del traspaso del tiempo, una mensualidad, una anualidad, ¿sí? Una subvención o bono por única vez, ¿sí? Eso no es lo que se pretende. Ni subvención, ni bono por única vez, sino algo periódico, es un ingreso cómodo. Y por último, debe ser incondicional. Quiere decir que es independiente de la condición socioeconómica. Acá es la gran contradicción, es que claro, los ricos van a necesitarla, no, esto para todos igual. Ricos o pobres van a tener este ingreso. La pregunta es, ¿qué hacemos con los ricos que tienen ya mucho dinero? ¿Ese dinero va a pasar en manos de alguien? ¿O ellos van a seguir detentando esa riqueza? Bueno, en la CEPAL, en una de las reuniones que tuvo la Comisión Económica para América Latina y Caribe, también habló sobre este ingreso universal. Dice que claro, que es viable, que es una estrategia que va a ayudar a recuperar, a lograr una reactivación económica y productiva. Se sabe que estamos en una situación aguda, difícil a nivel mundial, y que consideran que esto de forma gradual y progresivo, implementándolo, por supuesto, nadie dice, según lo que dicen ellos, que se va a implementar de una, ¿sí? En adelante, sino que esto es algo, es una prueba y error, como un poco pasó con la vacuna, ¿no? Una prueba y error, a ver qué pasaba, qué es lo que decía la gente. Y ahí sí vamos a los casos de los antecedentes, rápidamente porque tengo material para contar. Alaska ya lo aprobó en 1982, reciben un cheque anual que provenía de una actividad petrolera. Dice entre $1.000 y $2.000. Imagínense ustedes recibir hoy entre $1.000 y $2.000 anuales. Bueno, no sé si es mucho o poco, pero para algunos es más que suficiente. Bueno, esto tuvo su ayuda, pero con el paso del tiempo, la inflación y demás, obviamente no nos sirvió para mucho, pero sí en el comienzo. Con Irán pasó lo mismo. En 2011 dice que fue también universal y nacional, se entregaba el 29% a cada familia, de los ingresos medios de hogar se entregaban a cada familia, pero bueno, también el problema de la inflación terminó, digamos, desdibujándose un poco ese valor para compra, ¿no? Y en Finlandia, en 2017 también se eligieron 2.000 personas como prueba. Esto es como las vacunas, se eligen una cierta cantidad de personas para probar a ver qué pasa. Entre 25 y 58 personas, y 58 años, perdón, de 25 a 58 años, unas 2.000 personas, bueno, lo percibieron, a razón de 560 euros por mes. Esto hasta tanto ellos pudieran conseguir trabajo. Digamos, fueron diferentes formas como para de alguna forma darle una cierta identidad, y con el paso del tiempo se pueda confirmar. Bueno, ¿cuál sería una de las críticas de todo esto? Yo anoté 4 puntos muy interesantes.
Uno tiene que ver con que se considera totalmente inviable, porque se requiere un alto gasto público. Se entiende que de quién va a emanar esto es del Estado, ¿sí? De lo que recaude el Estado. Obviamente que el Estado somos todos, pero el Estado se encargaría de financiarlo todo esto. ¿Por qué se critica? ¿Por qué es universal? Bueno, como a los ricos también, si va a ser para todos. Después generar también una mayor dependencia, es algo que no se ve bien, de las personas hacia el Estado, es un poco lo que nos pasa en Argentina, el Estado macrocefálico cada vez más grande, más pensador, más atento a supuestas necesidades del ser humano, bueno, están incentivando la poca cultura del esfuerzo y también del trabajo. Y por último, también lo que se critica de este ingreso básico universal es que, bueno, habla de podría tener menores impactos en la reducción de pobreza y desigualdad. Claramente no lo ven como que esto iba a ayudar. Bueno, el Papa considera que la propiedad privada es un derecho secundario, ¿sí? Piensen que, según lo que él trata de formular, es que antes de que la propiedad privada naciera, según lo que él determina, bueno, todo era de Dios, y todo era para que Dios nos dio todo para que lo usáramos. Y ahí sí vamos a ir a la parte bíblica en un ratito para contraponer este mensaje. Porque él también se tomó como referencia el Concilio Vaticano en 1962-65, donde también dice que junto al derecho a la propiedad está el más importante y anterior principio de la subordinación de toda propiedad privada, el destino universal de los bienes de la tierra y por tanto el derecho de todos a su uso. O sea, esto parece un trabalengua, pero lo que se pide es, claro, por más que haya una propiedad privada que nació posterior, anterior a todo eso había un uso general de todos. Todos tenemos acceso a todo, ¿sí? Esto lo puso también, lo señaló en la encíclica de él, Fratelli Tutti, que ya sabemos que se publicó hace un tiempito atrás. Y también tomaron como referencia a la palabra de Juan Pablo II. Esto también, incluso de Paulo VI, en 1965, en uno de los escritos, no los voy a pasar en latín, se los voy a nombrar nada más, se llama Gaudium et Spes y Populorum Progressio. Son encíclicas por este mismo Papa, y lo que dijo Juan Pablo respecto de esto es la tradición cristiana, fíjense que simple lo dijo y claro para él, no ha sostenido nunca este derecho a la propiedad privada como absoluto e intocable, como diciendo, bueno, un momentito, hay propiedad privada, pero esto no es para siempre, ¿sí? Esto no es permanente, esto es algo que tiene que tocarse y no es absoluto. Y ahora sí vamos al punto que me interesa, que tiene que ver con la parábola de los talentos. Para el que le gusta anotar, pueden ustedes fijarse en Mateo, en el libro de Mateo del Nuevo Testamento, el capítulo 25, del 14 al 30, y la historia de los talentos, lo pueden, seguramente muchos lo saben, pero les digo rápidamente que un hombre rico viaja a un lugar lejano y nombra a 3 fieles, 3 personas que tiene de su confianza. A 2 de ellos le ponen dinero importante, mayor que a otros, ¿sí? A uno le da 5 talentos, a otro le da 2 talentos y a otro le da 1. Cuando uno cree de hablar de talentos, uno enseguida piensa, bueno, talentos de la vida, se referirá a dones. Bueno, el talento tenía una medida, en medida de, digamos, dineraria, ¿sí? Se podía medir en kilos, era en oro o en plata, o sea, no era así, simplemente tengo un talento, era quien tenía un talento era dinero, ¿sí? Fíjense para lo que dice en el libro de Éxodo, el capítulo 25, la gran menora, que era una estructura que estaba dentro del tabernáculo, era toda de oro. Bueno, pesaba un talento, para que se fijen, esa gran estructura dentro del tabernáculo tenía ese peso específico. Talento significaba mucho dinero, ¿sí? Como les dije recién, se medía en kilos. Entonces, cuando este señor le deja a cada uno una cantidad de talentos, le digo, bueno, acá tienen, multiplíquenlo, hagan de eso, bueno, digamos, cumplan la función que tienen que cumplir como siervos míos o como asistentes míos, como quieran llamarlo. Bueno, cuando este hombre rico vuelve de un viaje lejano, se encuentra con ellos y le dice, bueno, por favor cuéntenme a ver qué hicieron con estos talentos. Y bueno, el de 5 lo multiplicó por otros 5, el de 2 lo multiplicó por otros 2, y el de 1 dijo, bueno, tuve miedo, tuve temor de perderlo, sé que eres un siervo exigente, que realmente pides que, bueno, ahora le voy a decir específicamente cómo dice la palabra, les punto así por arriba. Lo que sí les puedo contar que fue un gran enojo del dueño, ¿sí? del señor rico, mejor dicho, no del dueño del capital, sí, porque dijo, siervo malo que eres y negligente, hubieses dado intereses a los bancos, ¿no? Y no lo hizo. Obviamente él dijo enseguida, siervo inútil, echadle en las tinieblas afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Fíjense que la mirada de los dos, esto es interesante, los 2 primeros siervos fue positiva hacia él.
se entusiasmaron cuando recibieron ese talento y lo multiplicaron. Dijeron, no, la verdad que es nuestra oportunidad también para, no solamente para quedar bien con nuestro siervo, que fíjense, para los que entendemos la Biblia es el sinónimo de Jesucristo, y nosotros somos sus hijos quienes detentamos esta posibilidad de multiplicar lo que Dios nos dio. Y estas dos personas tenían un buen parecer hacia su Señor, digamos. En cambio, el tercero tuvo una mirada mucho más pobre. Lo que quiero decir es que la mirada que tuvieron los dos primeros señores sobre los dos siervos, sobre su señor, es que era un hombre amable y generoso, ¿sí? Entonces, por eso recibieron el premio cuando multiplicaron. O sea, claramente habla del hijo fiel, de las personas que son fieles a Dios, que tienen un corazón como dispuesto a servir a Dios y lo van a dar todo por Dios, ¿sí? Es un poco la idea de estos dos hombres. Tenían una idea positiva hacia su señor. En cambio, el tercer hombre tuvo una idea, habló con temor sobre su dueño. Dijo que su dueño tenía un carácter especial, que consideraba que se aprovechaba de sus siervos. Entonces terminó siendo un siervo no tan fiel, digamos, un siervo infiel, porque sostuvo su mirada en la impiedad de su señor. Sí, lo dice él mismo. Si lo leen ustedes en la palabra, dice, sí, yo sé que eres un siervo, digamos, eres un señor exigente y demás. O sea, por ese mismo motivo, acá, para no perderlo, acá lo tenés. Esto que vos me diste te lo devolví, quiere decir que no lo multiplicó. Y ahora sí, viendo para que pensar sobre la necesidad, la palabra la necedad se contrasta con la prudencia, la fidelidad se contrasta con la incredulidad, es un poco la idea entre los dos siervos y el tercero. La necedad se contrasta con la prudencia, la fidelidad contrasta con la incredulidad, y el último punto, para que le interesa anotarlo, y estar preparado con indiferencia. O sea, la persona que está preparada se contrasta con el que es indiferente a ello. Quiere decir que Dios nos habla que nos tenemos que mantener velando, esperando y trabajando fielmente ante la venida de Jesucristo. Ahora me pregunto ustedes, ¿qué tiene que ver todo esto con la propiedad privada, lo que habla Dios, sobre también lo que habla de la Constitución? Y ahora voy a decirles un estudio muy interesante sobre lo que dice la Biblia en general sobre la propiedad privada, y se van a quedar con los ojos, la boca, mejor dicho, abierta más que los ojos. Fíjense, la propiedad privada es lo que habla la Biblia. Si ustedes van a la Biblia puntualmente, lo que dice en el Salmo 24, anótenlo, después lo buscan en su casa, Salmo 24, versículo 1, dice, del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. Anótenlo esto, el Salmo 24, 1. También la Biblia nos habla en Génesis 1:28. Somos responsables ante Dios por nuestra administración de los recursos, porque Dios nos da el dominio sobre la creación. Anoten, Génesis capítulo 1, versículo 28. Dice, debido a que Dios lo posee todo, Salmo 24:1, nadie posee propiedades a perpetuidad, esa es la claridad. Hasta ahora estamos todos bien. Sí, supuestamente Francisco tiene razón, y esta idea de propiedad privada, cortémosla, no hay absolutismo ni perpetuidad. Pero dice que la Biblia también nos otorga derechos de propiedad privada a los individuos. Entonces, si uno va a buscar los 10 mandamientos, por ejemplo, cuando dice, se prohíbe el robo. Entonces, claro, el robo tiene que ver un poco con, a ver, lo que es mío, no me lo robes, ¿sí? Dios claramente condena a la persona que roba, ¿sí? Es uno de los motivos por los cuales uno podría no entrar al cielo, esto está claro, ¿no? Robo de todo tipo, no simplemente robar algo que uno enseguida se le representa, sino que uno puede robar otras cosas, ¿sí? Pero bueno, vamos puntualmente a la palabra robo para que lo entiendan. En Éxodo sí establece que los dueños de propiedad son responsables de lo que tienen, obviamente, y quienes violen esos derechos tienen que pagar. Entonces habla también de una restitución financiera. Anoten en el Éxodo, capítulo 22, lo buscan en sus casas. Entonces, cuando está muy interesante cuando explica, en los casos de animales y demás, cuando hay un tipo de robo, negligencia y demás, hay que devolverle hasta el doble a la persona que sufrió eso, ¿sí? Mismo incluso la cuestión de cuando se ejerce fuerza física para proteger la propiedad. Bueno, en Éxodo 22, capítulo 22, versículo 2, habla de lo mismo. Los animales perdidos, como dije recién, también deben ser devueltos, aun cuando pertenezcan a un enemigo, fíjense. O sea, está todo bastante estipulado. Ahora bien, también tenemos información en Deuteronomio capítulo 19, versículo 14, lo pueden buscar, o en Deuteronomio 27, 17, si quieren buscarlo, lo pueden buscar ahí, o Job 24, o Proverbios 22, 28. Repito, Deuteronomio 19, 14, o sea, capítulo 19, versículo 14, lo buscan en sus casas, capítulo 27, versículo 17, ¿sí? De Deuteronomio, luego Job 24, capítulo 24, versículo 2,
y Proverbios capítulo 22, versículo 28. También tenemos el libro de Oseas, uno de los profetas menores, capítulo 5, el versículo 10, habla sobre la propiedad privada, ¿sí? Lo que está prohibido y lo que no. Ahora bien, los cristianos muchas veces hablan de esta idea de la propiedad privada, ¿sí? Lo rechazan como diciendo, no, realmente es todo de Dios. ¿Por qué? Porque enseguida muchos de los cristianos dicen, mal explicado, que en el libro de los Hechos, de los apóstoles, parece que los cristianos tenían todo en común, compartían todo. Vieron que dice que se entregaban sus casas, ropa, todo lo hacían como para la obra de Dios. Bueno, esto fue de tipo voluntario, esa es la diferencia. O sea, Dios realmente respeta lo que nosotros nos da. Cuando uno dice, compré la propiedad, me compré el auto, pude comprar tal ropa, por el esfuerzo, el trabajo. O sea que tiene que ver con una cuestión de esfuerzo, de dedicación. Y Dios premia a la persona, como hablamos de los siervos fieles, que multiplica las cosas que Dios le da, ¿sí? Por eso lo que ocurrió en el libro de los Hechos, donde todos unánimes estaban en el templo y disfrutaban y compartían del pan de los hogares y comían juntos y estaban muy felices, bueno, era algo voluntario, alababan a Dios de esa manera, de una manera, te dice Dios que hagas esto, mirá, si querés compartir, compartilo, pero claramente Dios también te quiere bendecir a vos, ¿sí? Y a los tuyos, esto está claro. Así que la propiedad privada, digamos, lo podemos renunciar, pero de forma voluntaria, pero es un derecho que es inalienable, va con uno, ¿está claro esto? Después hay casos específicos, también habla de la Biblia, sobre las acciones de Ananías y Zafira, que también retuvieron los derechos de propiedad. Bueno, lo pueden ustedes leer en su tiempo libre. Pero claramente en el libro de 2 Corintios dice, esto no es para holgura de otros y para acción vuestra, sino para que haya igualdad. En el momento actual vuestra abundancia suple la necesidad de ellos, para que también la abundancia de ellos supla vuestra necesidad. De modo que hay ya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo demasiado, y el que recogió poco no tuvo escasez. Y un poco cerrando este tema, porque es algo que tiene que ver con todo, Dios habla también del trabajo, es un tema que desea abordar. La Biblia habla de que trabajemos, nadie dice que no hay que trabajar y que todo va a estar servido. Esta contradicción de que tenemos todos una renta básica donde no se está, diría yo, cada uno premiando a sí mismo del esfuerzo y la dedicación, digamos, la meritocracia, que se lo podría llamar de esa manera, para que todos recibieran una paga, un ingreso, digamos, a costa de un sistema que obviamente es insostenible. Bueno, habla de la degradación del ser humano, habla de la dependencia que vamos a tener sobre esas pocas personas que van a decidir por nosotros, esto es algo claro. Cuando alguien tiene detenta el poder de todo y lo reparte así como si fuera Dios, esto yo siempre digo, este nuevo orden mundial vino para reemplazar la mano generosa de Dios por la mano generosa del hombre. El hombre va a disponer de qué dar y a quién dar, cómo darlo, a vos te conviene, a vos no te va a convenir esto, a vos te vamos a dar esto para que te cures, y así. Claramente estamos dejando de lado la fe y Dios como proveedor, como ayudador, como todo en la vida de uno, para pasar al hombre a ser quien decida el destino de otros hombres. Nosotros todos sabemos que el hombre comete errores y errores constantes, somos débiles a la carne, y muchas veces hoy me ven a mí acá enfrente y yo también a veces voy a reaccionar carnalmente y tal vez bajo mis propios principios, ¿sí? Entonces, claro, Dios no se dice que no, momentito, hay un orden divino. Dios quiere que trabajemos, por supuesto. Ahora, ¿de qué manera? Antes de la caída del pecado de Adán y Eva, por supuesto trabajaban, pero no era un trabajo duro, no era un trabajo donde podrías sufrir tal vez desigualdades o torturas o menoscabos como se vive en la actualidad o a lo largo de la historia. Se trataba de un trabajo, digamos, dedicado, porque Dios quería que multipliquemos la tierra, que la sembremos, ¿sí? que el hombre hiciera uso y no abuso, hiciera uso de la tierra y de todas las cosas. O sea, a Dios le agrada que seamos creadores. Si vos tenés un don y vos tenés ganas de hacer algo, no podés porque el orden mundial te va a decir, no, hoy no podés viajar, si no venís con tal sistema de vacunación no podés ingresar, vamos a repartir a todos por igual el ingreso porque necesitamos que la igualdad sea cada vez más cercana, más finita, y la desigualdad se vaya cortando, pero estamos olvidando que Dios nos hizo cada uno con un ser autónomo, libre, determinado, con sueños diferentes al resto. Al ponerme una renta básica me limitan, ¿sí? Limitan al otro también, porque van a lo seguro. El ser humano suele ir en general a lo seguro. Algunos, si el mundo entero sería ambicioso en cuanto a multiplicar, crecer y avanzar, bueno, estaríamos mejor.
pero claramente hay algunos que son más ambiciosos que otros, y diría yo que los que están en la vanguardia, no todos, pero los que están en la vanguardia en avances de tecnología, de ciencia, de comunicación, en trabajos también, son los que tienen apetencias de crecer, de multiplicar. Estamos hablando de estos dos siervos fieles de la parábola de los talentos. A Dios le agrada el que multiplica. Tal es así que dice la palabra, y al que no tiene, lo que tiene se le hará quitado. ¿Y a quién se le va a dar? Lo dejamos pobre, ese sí. Se le quitamos al pobre de la fe para dárselo al que lo multiplicó. Es un poco lo que hace Dios. Entonces, la última pregunta es de cierre, y ya les dejo hablar a ustedes, a preguntar lo que quieran. Jesús, cuando nos veamos cara a cara, va a decir, bueno, a ver, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, ven a la gloria, al reino de Dios con el Señor, o realmente, che, ¿qué pasó? Te di esto, pero tuviste mucho miedo, tuviste inseguridad, no tuviste ganas de levantarte temprano para hacer eso que realmente me apetecía que lo hicieras. ¿Para quién? Para mí, porque nosotros no somos todo para la gloria de Dios, no para la gloria de los hombres. Entonces, todo lo que hacemos es para la vanagloria y gloria de Dios. Ahora, ¿podemos enorgullecernos? Claro que sí, contentos porque sentimos que estamos en comunión con el Creador y con el propósito por el cual fuimos llamados. Ahora, cuando nos quitan eso y nos ponen estas rentas, este sistema de trabajo, esto que va en manos de unos para que decidan por el resto, van matando un poco la identidad que Dios nos ha puesto, y esas ganas de desarrollarnos como individuos bueno, sobre la faz de la tierra. Bueno, hasta acá llegó mi exposición, ya pueden preguntar lo que quieran. Bueno, si les parece, alguien quiere hacer algún comentario. A ver, también sería interesante que nos den su opinión sobre esto de la renta básica universal. Está claro que está la visión de la agenda transnacional y qué es lo que dice la palabra, ¿no? Nosotros quisimos dar un poco la otra campaña. Entonces, bueno, si alguien quiere hacer un comentario al respecto. Sí, ¿qué tal? Bueno, a mí se me venían algunos versículos también, no sé si los había nombrado Juan Pablo. Por ejemplo, Pablo habla de que el que no trabaja, que no coma, ¿no? En el sentido de que no tenemos que ser ociosos, ¿no? Vagos, perezosos. El que tiene la posibilidad, ¿no? de hacer algo. Hemos visto, qué sé yo, personas de muy escasos recursos, pero no se quedan quietos, ¿no? O sea, tratan de ganarse el pan con el sudor de su frente. Bueno, al justo le irá bien, dice otro versículo, porque vivirá de la obra de sus manos, del producto de sus manos, algo así dice. Creo que es un proverbio, un salmo. Y bueno, el propio Pablo dice que hacía tiendas, ¿no? Que no vivía a costa de los hermanos, sino que se ganaba él mismo el sostén para no serle de peso a los hermanos, para no serle una carga. En eso estamos de acuerdo totalmente, que tenemos que esforzarnos y trabajar, y que esto de la renta es un poco, como veníamos viendo ya hace tiempo, el clientelismo político, ¿no? En nuestro país y en muchos lugares del mundo. Pero ¿qué herramientas o cómo podríamos actuar en contra de esto, ¿no? A mí se me ocurren, por ejemplo, nosotros hace poquito pusimos una huerta acá en casa, no solo para nosotros, por si las dudas, como se dice, sino para poder bendecir a otros, poder colaborar con la obra del Señor, no sé, por ejemplo, tener algún emprendimiento, pensar por ahí como un empresario o una pequeña pyme, sin entrar en comparaciones, ¿no? Sino como, o sea, poder generar recursos para otros, para poder bendecir a mi vecino, a mi hermano de la congregación que está sin trabajo. ¿Qué otras herramientas podríamos tener pensando proactivamente en esto de contrarrestar la renta universal? Bueno, es interesante la pregunta que está haciendo Luciano, y en realidad todo esto apunta a la temática que recién abordó Belén, sobre el tema de la tendencia de la automatización y cómo hay cantidad de empleos convencionales que van a desaparecer. Pero hay algunas cuestiones que sí van a prevalecer, no solamente prevalecer, sino que van a ser mejor cotizadas. Casos, servicios, no sé, creativos, todo lo que es la creación, todo lo que es lo artístico. Digo, yo no voy a poner un robot a bailar el ballet arriba del escenario, no lo voy a poner a hacer un cuadro, porque no va a hacer un Picasso, por más que sea el mejor robot y el mayor entrenado, no me va a hacer una obra espectacular, porque hay talentos que son natos, que son intrínsecamente humanos, son intransferibles, claro está, porque también está el docente que enseña, que traslada un don, pero los dones, recordemos esto, son intransferibles. Uno puede contagiar, puede enseñar,
pero cada uno tiene un talento, y eso lo dice la palabra. Dice, al que le dio el don de la profecía, de maestro de la palabra, apóstol, profeta, misionero, hay gente que tiene dones para la sanidad. Digo, uy, ¿cómo puede ser que esta persona ora y no sé, se sale un enfermo? Yo, digamos, he tenido experiencias personales de sanidad, de ir a lugares específicos, estaban haciendo campañas de sanidad, me oró ese pastor, que era un pastor visitante, y terminé con una sanidad tremenda. Y por ahí el pastor de mi propia iglesia no tenía ese don, pero porque tenía otro don, ¿me explico? Eso quiero que lo apliquemos a la vida diaria, no solamente a orar por una persona, interceder, sino cuál es el talento natural que el Señor puso en mi corazón para que yo no sea dependiente del sistema. Porque hoy tenemos el sistema de turnos, quizá hay muchos que trabajan en relación de dependencia o trabajan para el Estado, pero hoy el Estado está y mañana el Estado echa gente, o sea, y expulsa, y es una purga constante. ¿Me explico? También está el tema de no ser lisonjero. También vuelvo a hablar, no me gusta hablar desde los textos, sino en mi experiencia personal de haber trabajado para el Estado, trabajé para el Ejecutivo, trabajé en el Legislativo a nivel nacional, a nivel regional y también a nivel europeo. Y no es lo mismo que tener un emprendimiento personal, porque llega un momento donde vas a tener un libreto, y ese libreto es el libreto de la institución. A vos te dan el libreto armado y vos tenés que repetir lo que te dice la institución de turno. Ahora, cuando ese speech que ellos te venden colisiona, choca, se enfrenta contra tus convicciones, o hay algo que a vos no te cierra, o no te respetan como tal, porque tenés esa capacidad de líder, porque dice la palabra que te pondré por cabeza y no por cola, pero llega un momento donde el sistema está fenómeno, el que estás mal sos vos tenés que dejar ese lugar. Yo no estoy diciendo que acá mañana mismo presente la carta de renuncia, pero que sí vayan sopesando y de manera paralela a su trabajo en relación de dependencia, vayan buscando su talento personal y busquen un emprendimiento también que los identifique y que ponga una huella personal. Durante la emergencia también se abrieron los famosos e-commerce, que también Belén los desarrolló, o sea, estas plataformas de cómo, a partir de medios alternativas, cómo ellos, digamos, tuvieron la proliferación de las nuevas plataformas digitales, y hay gente que tuvo que abrirse el boliche literalmente digital, digo, boliche por no decir, la venta de servicios, la venta de productos, digamos, hay gente atelier, incluso gente que hace desfiles de moda, o sea, a medida, estoy hablando de la indumentaria por no decir cualquier emprendimiento que a uno lo realice como persona, y digo, bueno, acá pongo mi marca, esto es mío. Entonces, en paralelo al trabajo en relación de dependencia, también desarrollar algo personal, como decía Luciano, donde pongo mi granito de arena. Va a llegar un momento donde eso que yo le di nacimiento propio va a cobrar tanta vitalidad que voy a prescindir, o sea, voy a soltar el trabajo en relación de dependencia. Sí, digo una cosita. También adicionar, un poco me vino entre las palabras en la Biblia, la conversión de Saulo, en Hechos 9:6, él temblando y temeroso le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¿No? O sea, estar más atentos a lo que debemos hacer, ¿no? En general solemos autoescucharnos o estar en esa situación de que me dirijo tras lo que ya repetí anteriormente en comodidad, pero no me dirijo por lo que otra voz me dice, ¿sí? Espiritualmente hablando. Entonces, esta acción de levantarse, o sea, de salir del estado, aquí la tenemos en pantalla, lo pueden leer tranquilo, es toda la historia de la conversión de Saulo, donde hallamos que insistentemente el Señor nos llama a levantarnos, ¿sí? A quitar nuestras viejas levaduras, por así decir, y buscar el pan nuevo, ¿sí? El maná nuevo, hacia dónde debemos ir, hacia dónde debemos dirigirnos. Esto es importante entenderlo en una vida espiritual. Quizás no todos los que están en pantalla conocen a Dios o lo conocen de otras formas, pero a Dios, para conocerlo, es multifunción, es una microprocesadora, mejor que un robot. O sea, a Dios tiene tantas maneras de conocerlo, lo podemos conocer a través de la alabanza, de la adoración, a través no solamente de la Biblia, ¿sí? Sino de la alabanza, de la adoración, a través de las pruebas que pasamos en las vidas de cada uno. Lo conocemos de distintas maneras, ¿no? Lo conocemos no solamente en la predicación de la palabra, sino cuando sentimos que Dios nos toca a nosotros y a cada uno de nosotros. Entonces, allí es donde está el Espíritu de Dios, ¿no? El Espíritu de Dios justamente renace y se edifica nuevamente
en esta reconversión. Por eso cada día hay que reconvertirse, no es que es un día así y te dura para el mes, ¿no? Es como la salvación una vez y ya está, ya estoy en el libro de la vida. No, es todos los días es buscar esa salvación, es todos los días asegurarnos de que estemos en el libro de la vida, porque mientras vivamos en la tierra, puede ser de que algún día nuestro nombre fue borrado o limpiado, entonces no nos encontremos con un martes 20. O sea, por eso digo, mientras estemos aquí en la tierra, debemos perseguir que nuestro nombre esté en el libro de la vida, porque la puerta es finita. Que habías hecho, Gretel, respecto a lo que opinábamos sobre, por ejemplo, la renta básica universal. Digamos, y este tema de empoderarnos, ¿sí? Como decía Luciano por ahí, de tener nuestras propias, de ser autónomos, ¿no? No solamente desde lo económico, sino también desde otros aspectos. Pero más allá de lo que uno puede hacer, que es, digamos, ser autónomo y demás, la renta básica universal como concepto es un poco peligroso viendo cómo se están dando muchas cosas por, digamos, pensar qué es lo que se va a pedir a cambio, qué es lo que viene aparejado, qué es lo que trae aparejado, ¿no? Esta renta básica. O sea, eso es un poco peligroso. El concepto en sí me parece productivo, me parece que eleva el piso. El tema es qué se va a pedir a cambio, ¿no? Y estamos todos muy, en este año y medio, viendo que se están pidiendo muchas cosas a cambio de pequeñas libertades. Entonces, bueno, digamos, mi opinión es de recelo, ¿no? Es decir, mirar de reojo todo esto que está sucediendo, sobre todo por quienes están manejando, manejando toda esta idea, ¿sí? Que evidentemente son un poco oscuras desde mi punto de vista, por supuesto. Sí, coincido con lo que estás diciendo. Solamente una cosa chiquita, coincido, Sebastián, pero nosotros sabemos perfectamente todo lo que es la sociedad de control, que eso es inadmisible, pero creo que algo todavía peor es que en realidad disfraza una especie, no disfraza, literalmente es asistencialismo, porque esto va contra los principios bíblicos. Nosotros tenemos que pararnos y tenemos que ser firmes en esas convicciones. Hay cuestiones que para nosotros no son negociables, y el asistencialismo está en contra. Una cosa es que una persona necesitada, como dice la palabra, pero acá está diciendo que independientemente de condición social que tengas sobre, vas a tener una renta básica universal. O sea, ya el concepto de por sí es la concepción incluso europea. O sea, tiene una naturaleza jurídica que atenta contra la concepción cristiana, ¿no? Porque también, a ver, algo más importante y más preciado es la dignidad humana. La dignidad humana se consigue justamente con el esfuerzo. Cuando no existe la noción de sacrificio, hay una cuestión de flagelo espiritual, donde a vos te arrancaron lo más preciado, que es tu capacidad de generar recursos, de ser vos el artífice y el protagonista, el ser creativo que sos, porque nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios, somos seres creativos por naturaleza, y a una persona que no tiene nada, dándole la posibilidad de que haga algo, porque todos tienen una utilidad y una capacidad, porque somos seres humanos y todos tenemos, Dios nos dio una capacidad a todos, no es que Dios regateó, a vos desde el vientre de tu madre dijo, a Luciano le doy esto y no sé, a Juancito le doy esto, a Sebastián, Dios no regatea, Dios nos da a todos, después está en nosotros, hacer florecer ese talento, pues si no estaríamos creando en una cuestión de darwinismo social. ¿No, Juan Pablo, vos querías decir? Y yo no, quería hablar de, muchas veces uno se siente como condicionado. Yo escucho muchos casos de personas que dicen, bueno, mira, yo no tuve lo que vos tuviste, o la verdad que lo tuyo fue suerte, o vos venís, digamos, con un aparato económico familiar. No es mi caso, te doy un ejemplo. Cuando uno parece que está condicionado, che, tal persona porque no tuvo papá, mamá, porque tuvo, no sé, fue abandonado, o porque nació en la miseria total. Bueno, eso es lo que Dios realmente no quiere que valoremos en ese lugar. Dios no nos mira, no nos mide en qué condición emocional. Si la palabra dice, aunque tu madre, tu padre te dejaren, yo con todo te recogeré, claramente dice que estés en el ámbito de tu papá y tu mamá, es una coyuntura. Que estés viviendo en la China es una coyuntura, en Irán, soy tuyo, sos mi hijo, entonces Él tiene un plan con esa persona. Dios no mira el tema de la riqueza, Dios recuerda que mira el corazón. Y si tu corazón es un corazón que se entusiasma con este libro, solamente tiene este libro, lo puede utilizar para todo el año, y esto para vos es riqueza. Bueno, Dios le agrada que tengas un corazón en eso. Hay gente que tiene miles de libros que no lo leyó nunca, o que leyó un poco y no lees aún suficiente. Por otro lado, recuerden la situación de la mujer del perfume de alabastro. Cuando la mujer viene y le lava los pies a Jesús, rompe ese perfume que parece que era un perfume tan caro,
que era tan costoso que ni con un año de ingreso se podía comprar, un perfume carísimo para la época. Y ya saben toda la historia, derramó el perfume, le lavó los pies a Jesús, lloró, bueno, toda una situación de entrega ante su Señor. Y Judas, que era el encargado de la economía, le hace nom o como quieran, dijo, no, ¿qué está haciendo esta mujer? Con este dinero, con este perfume podemos ir a cambiarlo, que nos den monedas de plata, de oro, para poder invertirlo en el ministerio, e ir a darle a los pobres. Claro, él desde un lugar más financista. Este es un poco el ejemplo. Lo vemos claro. Y Jesús dijo, a ver, los pobres van a estar siempre. Esta es la gran diferencia que no quiere entender la iglesia católica, digo, bajita, o la estructura, que creen ellos que los pobres hay que, pobreza cero, imposible. Como diga el tema de la inseguridad, cero. No, ya sabemos que no es así. El político que nos convence con esa frase, chao, perdimos la identidad. Siempre va a estar el pobre, podemos estar mejor, sí, a algunos les va a tocar morir en la pobreza porque tuvo un espíritu pobre. Si no es porque no recibió oportunidad. La oportunidad Dios nos da a todos. Quédate tranquilo, aunque tu padre y tu madre, aunque pasaran las peores aberraciones, Dios puede transformar una persona totalmente oscura en una persona de luz. Lo hemos visto miles de veces en la historia, no solamente en la Biblia, lo hemos visto miles de personas donde Dios no le importa en qué condición estás. Esto, claro, ¿quién levanta? Un político se va a matar de risa. Pero entonces entendamos, como dice Gretel, la dignidad del hombre. Dios nos puso cada uno un chip para que nosotros podamos no solamente crear, fíjense que nosotros podemos procrear con la mujer que tenemos ahora, en mi caso soy hombre, con una mujer al lado o viceversa. Tenemos la capacidad de procrear sin tener nada. Aún los pobres procrean. O sea, los que no tienen recursos, los que están analfabetos, pueden procrear criaturas. ¿Estamos claro que esto va por otro lado? Dios, cuando habla de multiplicarse, para Dios la riqueza va por otro lado. Ahora, sí tenemos este ser humano que es controlador, orientador, dispositivo y cercenador. Bueno, contra esta estructura, y contestándole al que habló primero, discúlpame que no me acuerdo tu nombre, los que entendemos esto hay que prepararnos, multiplicar lo que tenemos posibilidad de invertir, ser sabios, porque vienen los tiempos difíciles, no te van a sacar lo que tenés. Si vos te quedas así, ay, che, ¿qué hago? Y miro para los costados, posiblemente lo que tengas lo vayas a perder. O sea, multiplicar lo que pueda, ayudar a otros, seguir. Porque Dios en estos tiempos necesita que claramente a sus hijos no los va a desamparar. Esto es claro, lo que queremos, ¿sí? A mí me gustaría compartir, yo tengo 2 hijos de 24 y de 27, y también el estado de ánimo de los jóvenes cuando no producen. Aquí lo estuve en pandemia y eran muchas discusiones y siempre están como de mal humor y siempre están enojados y pleitos. Ahora que ya se salieron, que están trabajando y que ganan su propio dinero, el estado de ánimo de mis hijos es como nunca. Ellos están contentos. También como papás, si nosotros los mantenemos, también los podemos controlar. A qué horas llegas, a qué horas te vas, y como que podemos estar controlando, y me lo imagino así como en el gobierno. Yo te mantengo, pero también te controlo, y vas a hacer lo que yo quiera. Y muy diferente en mi casa, porque mis hijos buscan mucho más a su papá ahora para pedirle el consejo del trabajo, y papá, ¿cómo le hago? Y ¿cómo puedo salir de este problema o algo? La unión es mucho mejor, y ellos, su autoestima o pues el sentirse útil, el sentirse que ya ganan su propio dinero, que si se van a comprar algo es con lo que ellos ganaron de su trabajo. Es increíble cómo han estado cambiando mis hijos. Si ellos siguieran esperando esa renta básica, pues a lo mejor los tendría como los tuve el año pasado, siempre como en depresión. Yo siento que es hasta una especie de depresión, ¿no? De que no se sienten que sirven para algo. Y otra cosa que a lo mejor es de la primera parte de la conferencia, les quiero compartir que hace una semana, donde yo vivo, pues hay unos hoteles muy bonitos, y justo una amiga fue a una fiesta, a una boda, y llega un momento en que ya no pueden escuchar ruido. Entonces me mandó los videos de algo que se está usando, no sé si ustedes también ya lo hayan visto, les ponen audífonos. Entonces la música del grupo que está tocando, de toda la música, no se oye nada, porque está en completo silencio. Entonces tú ves la pista del baile y todos están bailando, pero todos con un vestido muy bonito, pero con tus audífonos. Entonces el meta que se está ahorita, dije, bueno, ahí ya es como una pincelada
es ridículo, se ve ridículo porque estás viendo una fiesta en total silencio, pero están bailando. Y también justo el mes pasado me tocó estar en un restaurante donde ya el mesero me llegó y nos puso un iPad, entonces tú ya tomas tú ya no te toman lo que vas a pedir, sino que tú mismo en la iPad haces tú pides, y igualmente a la hora de terminar de comer, te llevan tu iPad y tú pagas. Entonces tú ya pones tu tarjeta, la quitas, la pones, la firmas, todo. Entonces también son cosas muy extrañas que yo, por ejemplo, a ese restaurante yo ya no regresaría. La necesidad de compartir con un mesero, de platicar o de, pues ese encuentro, ¿no? Como que con un iPad no, pero va a haber personas que les ha de haber encantado ese restaurante y se les hace lo máximo a la última modernidad, ¿no? Sí, lo que estás mencionando, Mónica, está vinculado claramente a la destrucción de la sociabilización secundaria. Recuerda que siempre nombramos este concepto que a los psicólogos les encanta tomarlo, pero a mí me gusta repetirlo, también los sociólogos lo estudiamos mucho, la socialización primaria, ¿sí? Que opera en el vínculo más sagrado que uno tiene, que es la familia, ¿no? Y después existe la secundaria, que está vinculada con el espacio laboral, el espacio educativo, el espacio donde nosotros nos relacionamos por fuera de papá, mamá, hermanos, o el círculo donde convivimos, ¿no? De la convivencia constante. Esta destrucción está claramente diseñada, maqueteada hacia la involución de lo que tiene que ver con la construcción de lazos fuertes no solamente para la convivencia, sino incluso para el núcleo afectivo. Cuando no existe affectio societatis, también los abogados hablamos del affectio societatis, que tiene que ver con ese vínculo y esa empatía, incluso para la constitución de una sociedad comercial. O fíjate, para poder constituir una sociedad comercial tiene que haber un affectio societatis, ¿no? Existe, por ejemplo, la famosa sociedad mixta que habrán estudiado, la sociedad de capital e industria. La sociedad de capital e industria está el que pone el dinero y el que pone la industria. La industria es el creativo, por ahí está el que pone la idea, pero necesitas alguien que te financie. Eso es una sociedad mixta. Pero para que exista esa sociedad mixta, primeramente tiene que haber animus, ¿sí? Ese animus tiene que ver con el affectio societatis. Si yo no puedo conversar con el mesero, yo no puedo conversar con el colectivero porque yo ya tengo mi pase y paso directamente, ¿cómo querés pagar? Y yo pago con Mercado Pago, me pasan el código, el QR, y ahí ya ni siquiera hablo. O sea, todo existe. Bueno, hay otras tendencias que ya está implementado en Europa, donde automáticamente, ni bien ingresas a la tienda de compras, se activa un sensor donde saben qué tomaste de la góndola y llega automáticamente a tu cuenta, el consumo directamente a tu tarjeta. O sea, no hay necesidad de un bill, digamos, de un receipt, de nada. ¿Me explico? Digamos, está vinculado a la destrucción de la socialización secundaria, que es fundamental para crear esta koinonía. La koinonía tiene que ver con el koinos, y el koinos es el común acuerdo. Si no hay koinonía y no hay común acuerdo, no hay posibilidades de fortalecer esa convivencia social. Y hoy se apunta hacia la destrucción de la convivencia social, igual hedonismo, igual individualismo, igual mi hijo es un perro, ¿sí? Mi hijo es un agapornis, mi hijo es un gato. Entonces llega un momento donde no me molesta, porque yo le doy de comer, lo saco 2 veces al día, lo saco a pasear y no me molesta, no tengo más demanda. Entonces hay un círculo personal donde yo manejo mi tiempo. En ese círculo personal, el hijo me molesta, mi esposo me molesta, me molesto yo mismo. Pero como me molesto yo mismo, me creo un mundo interno de conflicto donde ya ni siquiera hago terapia, porque no es necesario. ¿Me explico? Entonces, existe esta especie de morfología o amorfo, una situación social que es la destrucción de estos vínculos que son necesarios no solamente para la convivencia, y ahí entra toda la línea de Soros, la línea de financiamiento de ruptura del tejido social. ¿Por qué existen estos movimientos rupturistas, digamos? ¿Y por qué la política no puede responder? Y todo va, arriba, nuevo orden mundial, agenda transnacional, y los grandes aparatos donde han creado como títeres a estas agencias políticas, porque son literalmente, no tenemos gobiernos, tenemos agencias políticas. ¿Sí? Somos sedes del nuevo orden mundial. Yo quería decir algo, cosito, y ya le dejo, queda poco tiempo. Fíjense que toda esta mega o macroestructura, ¿vieron cuando uno ve que la gente se va a un geriátrico y la gente va envejeciendo? Los ves más claro porque son gente tal vez muy mayor y con el paso del tiempo envejece. La estructura también está hecha como para que la persona no esté del todo feliz, ¿no? Por lo general.
todos estos países, sobre todo los países de Sudamérica, o tenemos en África y otros países también del Medio Oriente, que están empobrecidos, es porque previamente hubo un plan. O sea, nadie llega a esto porque tuvimos un mal presidente, porque fue el primer ministro mal elegido, porque hubo una guerrilla. Hubo toda una estructura bien pensada para que llegamos al punto donde ya no hay forma de salir, no hay recursos más que los naturales que quieren pasar en manos de estas pequeñas grandes corporaciones que van a decidir el destino de todos. Así como el Fondo Monetario Internacional es el último lugar donde uno va a caer supuestamente a pedir por un dinero para poder salir del default o cualquier situación de crisis, así como esta estructura nace, hay tantos otros más. Entonces, pensemos que este desabastecimiento, esta cuestión de que ahora la gente hay más pobres en el mundo, y esto es cada vez más macro, y bueno, vamos a tratar de ayudarnos entre todos, no podemos más, es porque ellos mismos generaron esta situación. Entonces, claro, no podemos ser críticos, porque esto es así. Los médicos generalmente cuando van en un diagnóstico, ¿qué dicen? Señor, usted tiene esto mal salido, usted, bueno, hay que operar, o tome tal cosa, pero no va a buscar la previa, digamos, que sería, intentemos que esto, o sea, investiguemos de por qué nació esto. Vamos un poquito más atrás y tratemos de impedir que esto vuelva a salir, o que esto se ponga peor. Nadie estudia la causa, porque a veces es muy difícil conseguirla. Va a la consecuencia y a la situación final. Con lo cual, hoy estamos en esta situación totalmente final a nivel mundial y global, donde claramente se pensó este panorama, en el que estamos como si fuera en una vidriera. Vieron como las mujeres que trabajan, ya saben, los servicios que dan en Holanda, que realmente no sé si sigue existiendo ahora, pero cuando yo he estado por ahí, las vidrieras están posando ahí con los trabajos de ofrecimiento de sus cuerpos y demás. Estamos como en una vidriera, ¿sí? Nos estamos prostituyendo en el buen sentido con estos pactos espurios y estos mensajes que parecen buenos al principio, porque sí que bueno, están pensando en todos nosotros, pero han preparado todo esto para que estemos cada vez más cerca del río o del mar o del océano para ahogarnos. Nos quedan 2 minutos, sí, perdón, no hablo más. ¿Alguien más quiere decir? No, simplemente para que lo lean después tranquilos. Daniel, dijo Daniel en el libro Antiguo Testamento, dijo, y yo decidí en mi corazón no contaminarme. No me contamino ni con la comida del rey, ni con la bebida. O sea, ¿quiénes se salvan en este último tiempo? El sálvese quien pueda es aquellos que no entregan su esencia. La esencia no te la pueden arrancar, porque es algo del fuero íntimo. Vos naciste con tu esencia. A vos no te pueden arrancar tu ADN, no te pueden arrancar tu genética. O sea, fíjense que tenemos una huella digital intransferible, la huella es única. Bueno, esa huella es nuestra esencia espiritual. O sea, no hay sistema que pueda arrancarte esa esencia. Así que el secreto es guardado. También, bueno, hablando de la esencia, hablemos del complemento. O sea, si nosotros pensamos hoy en una sociedad competitiva como siempre fue, bueno, claramente vamos a encontrarnos en diente por diente y ojo por ojo, ¿sí? Entonces, justamente, o sea, no caer en esa competencia y sí que mejor caer en el complemento. O sea, hoy verídicamente vivimos en una sociedad más competitiva y menos complementaria. O sea, empezar a intercalar esa competitividad que en general siempre fue mala y está frustrada y ya en desuso, e ir hacia una sociedad más complementaria, ¿no? Ese es el desafío. Les dejo Hechos, de mi parte, la historia de conversión de Saulo, Hechos 9:6, para que también lo puedan estar leyendo en la Reina Valera. Les recomiendo la nueva versión viviente, me parece más entendible y mucho más actual, con un lenguaje más actualizado, pero ya nos vamos, Gretel, ¿no? Estamos con menos de un minuto. Sí, nos estamos yendo, bueno, saludemos ahí, ya estamos yéndonos todos, nos vemos la próximo encuentro, que es el miércoles próximo, 1 de diciembre. Así que hasta luego. Sacamos Gracias, una saludos a todos. Hasta luego. Gracias. Chau, chau. Gracias, hasta luego.